Muy buenos días, estimados hermanos. Muchas gracias nuevamente por estar aquí, por separar este tiempo. Les damos una cordial bienvenida. A nombre de Sociedad Bíblica. Sociedad Bíblica les comento que tenemos como más de 200 años de ministerio bíblico y tenemos como misión poner la palabra de Dios al alcance de cada peruano, cumpliendo las tareas de distribución, publicaciones, interacción y traducción bíblica. Y también estamos al servicio de la iglesia y llevamos a cabo este tipo de entrenamientos y capacitaciones para la iglesia. Les voy a invitar a ponernos de pie. Vamos a empezar este tiempo con una oración. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu palabra. Te pedimos que tú, Señor, seas en esta mañana dirigiendo al expositor, guiando, y que todo lo expuesto pueda ser de bendición, Señor, para tu iglesia, para equipar a tu iglesia, Señor. Y que al finalizar el día podamos salir desafiados a servirte con excelencia, Señor. Nos has llamado a ser discípulos, Señor, y a hacer discípulos también, cumpliendo la gran comisión que nos has encomendado. Te agradecemos, te alabamos. Aquellos que se están conectando en la transmisión de Facebook, estamos transmitiendo en directo, y saludos también a los hermanos de provincia que se están conectando y de las diferentes partes del Perú. Bendiciones. Bueno, vamos a empezar entonces sin más preámbulo. El día de hoy tenemos una conferencia muy interesante. Hemos estado también hace 2 semanas haciendo la presentación de la Biblia del discipulado, y el día de hoy también continuamos con este tema. Discipulado, clave para avanzar de creencias a convicciones, por el expositor William Castaño Barón. Permítame presentar. Él es representante consultor de Lightwave para Sudamérica, es pastor por 39 años, profesor de seminarios teológicos por 34 años, es PhD en teología y también en filosofía de la educación. El día de hoy va a estar compartiéndonos este tema y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Bienvenido. Muy buenos días. El Señor les bendiga grandemente. Qué bueno poder estar en esta mañana con ustedes. Es un gozo, de verdad que sí. Agradezco al Señor primeramente, agradecemos a la Sociedad Bíblica Peruana, quien ha tenido a bien el que podamos tener este evento. Un saludo también muy especial a las personas que están conectándose desde cualquier lugar del mundo donde nos vean. Es un gusto, es un gozo poder estar juntos. Gracias que la tecnología nos permite eso hoy, ¿no? Aquí con un maravilloso grupo de hermanos, pero también el hecho de poder dar esa posibilidad de que otros en otras partes del mundo puedan conectarse. Primero presento mis excusas por un poco la tardanza. Todavía no he aprendido a calcular el tema de las distancias y el tráfico de Lima. Entonces a uno la aplicación le dice en 10 minutos está allá, pero no le dicen qué circunstancias. Entonces es un poco difícil, pero vamos a hacer todo lo que queríamos y estamos planeados, gracias a la hermana que hizo la presentación, que menciona que vamos a poder hacer el tiempo completo. Así es que yo trato de siempre de tener algún aspecto pedagógico. Básicamente en mi vida he ejercido el ministerio pastoral, pero he estado muchísimos años en la educación. Y una de las cosas fundamentales en la educación es que se debe apelar a las diferentes posibilidades de aprendizaje que tienen los seres humanos. Hay personas que son auditivas, es decir, personas que aprenden escuchando, ni siquiera toman nota, pues escuchan y toman de ahí, ¿verdad? Hay personas que son muy visuales, por eso quiero siempre presentar algunas cosas para que ustedes las estén viendo, las notas, ¿verdad? Unos escuchan, otros ven, y muchos no toman nota porque solo con ver ya graban, otros con escuchar graban, pero hay otros que tienen que tomar nota porque son kinestésicos en ese sentido, o sea, necesitan escribir, y eso es maravilloso. Así es que de la manera que usted aprenda, yo trataré de que usted lo pueda lograr en este día, y eso es lo más importante.
El tema central que queremos desarrollar, primero reciban un gran saludo de parte de nuestra editorial de Lightweb, y Broman y Holman, Biblias Holman y Libros Holman, que es la editorial con la cual trabajo hace 7 años. Y mi trabajo es representar la editorial y ser consultor y dar las conferencias y atender a los clientes nuestros en Sudamérica. Yo vivo en la ciudad de Cali, en Colombia. Realmente yo soy el único empleado de la compañía que no vive en los Estados Unidos. La compañía nuestra está en Nashville, Tennessee, en los Estados Unidos. Todos los empleados viven allá, una cantidad de gente bastante grande. Pero yo vivo en Cali, Colombia, y desde ahí atiendo mi trabajo. Una de las cosas que es esencial para la editorial es promover siempre los recursos. En esto somos socios. Sociedad Bíblica les provee una gran cantidad de recursos con sus Biblias, Biblias de todo tipo, que yo estoy seguro que ustedes aprovechan al máximo. Otros recursos de evangelización, otros recursos que tienen que ver con estudios bíblicos. Y somos unos aliados en este campo, en el campo de los recursos para el discipulado. La escuela dominical, los estudios bíblicos en grupos pequeños y todo lo que tiene que ver con escuelas bíblicas vacacionales. En eso somos socios porque nosotros producimos un material hace ya 137 años. Eso tiene la editorial de Rayo. Entonces, quiero compartir este tema que hemos venido compartiendo en varias partes de América Latina. Recién hace 8 días apenas estábamos en Miami compartiendo el mismo tema en algunos lugares. Y una de las cosas esenciales es empezar por diferenciar de ese concepto que está allí, discipulado, creencias, convicciones. Vamos a empezar por definir, porque siempre es importante como definir. Es extensa, no es lo mejor, siempre se dice que una presentación debe tener la menor cantidad de texto posible, pero aquí era imposible porque necesito que el concepto quede claro. Vamos a empezar por entender qué es discipulado. Después, ¿qué es creencia? Después, ¿qué es convicción? Y después, si analizamos el conjunto de esas realidades. El discipulado como tal es un proceso. Y yo quiero que si usted toma nota, subraye esa idea. Proceso. El discipulado no es un acto. El discipulado no es una actividad. Es más, uno escucha a veces personas que dicen, y aquí lo mencioné hace ya unos años, hay personas que dicen, ya terminé el discipulado. Entonces uno se pregunta, ¿qué terminó? Porque el discipulado es un proceso de toda la vida cristiana. El discipulado es un proceso extenso que corresponde a la totalidad de la vida del cristiano. Entonces cuando una persona dice, ya terminé el discipulado, probablemente esté haciendo referencia al hecho de que ya terminó un ciclo educativo que la iglesia le ofrece. Entonces la iglesia le ofrece un material de X semanas, quizá un par de años. Entonces la persona puede al final recibir un diplomita o algo y decir, bueno, ya terminé el discipulado. Pero en sí el discipulado es un proceso. Es un proceso mediante el cual una persona, y aquí viene una condición, nacida de nuevo. Lo que la Biblia llama palingenesia, es decir, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Una persona que ha entregado su vida a Cristo. Una persona que no ha entregado su vida a Cristo no debe ser discipulado. La razón es muy sencilla. Necesita el Espíritu Santo para que haga la obra en él. Entonces, el proceso de discipulado inicia inmediatamente la persona entrega su vida a Cristo. Independiente de si la iglesia empieza o no el proceso. Ojo con eso. Porque es que el discipulado es un acercamiento de la persona con Dios, a Cristo y a la obra del Espíritu Santo. Y puede que la iglesia no empiece el proceso, que la iglesia le diga el año próximo es el discipulado. Pero es que desde que entrega su vida a Cristo yo empiezo a ser discípulo. Entonces, el discipulado es un proceso. Si es proceso, empieza, pero no termina. O si termina cuando el Señor lo llame a su presencia, cuando el Señor venga. Entonces, es un proceso. Por eso tratemos de erradicar de la mente la idea cuando la persona dice ya terminé el discipulado. Porque si la persona da por sentado, ya terminó. Y la verdad es que el discipulado no termina. Porque el discipulado es un proceso de vida. Eso es como la santificación. El domingo predicaba en una congregación en Colombia y predicaba acerca de la doctrina de la salvación y nos correspondía el tema de la santificación. Y cuando uno habla de la santificación, ¿qué es? Pues según Wesley, la santificación tiene 3 momentos: la santificación inicial, la santificación progresiva y la santificación final. Y la santificación progresiva es desde que usted entrega su vida a Cristo hasta que el Señor lo llama a su presencia. Eso no termina aquí. Entonces, el discipulado no es una actividad, no son clases, eso es parte de.
El discipulado no es un proceso que se pueda poner límites, es decir, termina en un mes, en 2 meses, no, el discipulado es un proceso de vida. Entonces, ya decimos que es una persona, el discipulado se da en una persona nacida de nuevo, es decir, no hay discipulado inconversos. A los inconversos, a los no nacidos de nuevo, hay que evangelizarlos. ¿A quién hay que discipular? Obviamente al nacido de nuevo, porque necesita el Espíritu Santo para que haga la obra en él. Ese discípulo crece en su relación con Dios y en obediencia por medio de la guía del Espíritu Santo. Es decir, si no tiene un nuevo nacimiento, si no ha sido regenerado, pues difícilmente va a poder ser discipulado. Una razón muy sencilla, porque es que no tiene el Espíritu Santo que lo va a guiar en ese proceso. Entonces, si el Espíritu Santo no está guiándolo en ese proceso, evidentemente, pues esa persona no ha nacido de nuevo. Ahora, esa persona crece no solo por medio de la guía del Espíritu Santo, el estudio de la Biblia y el aprendizaje de contenidos y materiales especialmente preparados para ese propósito. Es decir, el discipulado puede tener contenidos y materiales, sí, es más, los debe tener, pero eso no es el centro del discipulado. Volvemos a un punto. El centro del discipulado es la relación de la persona con Dios y su crecimiento espiritual. El discipulado es mucho más que el material. El discipulado es mucho más que el contenido. El contenido es en sí mismo un medio, no es el fin. Y uno de los problemas que podemos tener como iglesias hoy es el hecho de pensar que el discipulado es el contenido, es el material. No, el discipulado es relación. Que se necesitan contenidos, sí, pero es que el centro del discipulado no es el material. Materiales hay en el mercado cantidades. Ustedes pueden preguntarle a nuestros amados hermanos de Sociedades Bíblicas de Perú, y ustedes se van a encontrar con que hay varias editoriales que producen materiales de discipulado. Y unos buenos, otros excelentes, unos más fáciles de entender que otros, pero en esencia, lo que hace el discipulado no es el contenido. El contenido o el material es un medio para lograr un fin. El fin es el crecimiento espiritual de las personas. Y por eso decimos que el discipulado es un proceso que es una relación. ¿Nace cuándo? Con la persona naciendo de nuevo. Si la persona no ha nacido de nuevo, empecemos por evangelizarlo. Claro, porque si no se ha sido evangelizado, pues ¿para qué se pone usted a decir? En Colombia decimos, ¿para qué vamos a gastar pólvora en merinazo? Decimos en Colombia. No tiene sentido. En chulos. Perdemos el tiempo. Entonces, proceso mediante el cual una persona nacida de nuevo, reitero, tiene que haber nacido de nuevo, aligenesia, nuevo nacimiento, nuevo ser, nueva criatura, crece en su relación con Dios en obediencia por medio de la guía del Espíritu Santo, el estudio de la Biblia y el aprendizaje de contenidos y materiales especialmente preparados. En otras palabras, ¿se necesitan materiales? Sí. ¿Usted los puede crear? Sí. ¿Los puede adquirir? Sí. Y de eso vamos a hablar un poquito hoy. Pero el material, el contenido no es la esencia del discipulado. La esencia del discipulado es la obra del Espíritu Santo, la relación con Dios, la relación del discipulador con el discípulo. Me gustó mucho la frase que decía la hermana en la oración, que el Señor nos ayude a ser discípulos y a hacer discípulos. Un verdadero y auténtico discípulo solo se mide el día que empieza a ganar discípulos. Si alguien me dice a mí, yo llevo 20 años de ser discípulo, pero yo veo que no hace discípulo, yo digo, tengo mis dudas. El auténtico discípulo tiene que hacer discípulos. Porque esa es la dinámica. Esa es la dinámica. Muy bien. Ahora, ya dijimos que es discipulado, ahora vamos a hablar de qué es creencia. Recuerden que las 3 palabras clave de esta conferencia son discipulado, creencias y convicciones. Ahora, ¿qué es una creencia? Una creencia es un hecho o verdad aceptada como válida en un contexto social específico. En términos generales, es una verdad subjetiva que una persona o grupo social acepta como real o como verdad. Uno tiene creencias de todo tipo. Hay gente que cree que su equipo va a ganar, por ejemplo, ¿no? Va a jugar el próximo domingo mi equipo, entonces yo creo que va a ganar. Eso es una creencia. Los que juegan loterías y cosas de esas al azar, pues tienen creencias. Ellos creen que el número que están jugando va a ganar. Eso es una creencia. Pero aquí no estamos hablando de ese tipo de creencias. Es más, los creyentes creemos en el poder del Señor para sanar. Entonces, la sanidad, nosotros podemos creer en sanidades divinas. Nosotros creemos en muchas cosas. Pero aquí estamos hablando de una creencia verdaderamente aceptada. Ahora, ¿una creencia es necesaria para formar convicciones? Sí, y de eso voy a hacer mucho énfasis hoy. Sí queremos formar cristianos con convicciones.
pero tiene que tener ¿qué? Creencias. El problema es que la sola creencia no es suficiente, porque el diablo y los demonios creen. El diablo y los demonios creen, ¿sí o no? El Señor dijo que los demonios creen. O sea que el problema aquí no es de si creer o no, el problema es si tenemos convicciones o no. ¿Qué es lo que hace que una persona persevere en la vida cristiana? Sus convicciones, no solo sus creencias. Y ahí está un poco la diferencia. Entonces, una creencia es un hecho. Es decir, damos por sentado que a nosotros nos dicen la fecha de la independencia del Perú fue tal, le dan la fecha. Pues si usted acepta como verdad histórica eso, pues usted lo cree, listo, lo cree. Es más, usted no pone a discutirlo. Usted lo cree porque los historiadores lo dicen, los investigadores lo dicen, es una creencia. Ahora, esa creencia le va a transformar la vida a usted. El que usted crea que 2 por 2 es 4 le cambia la vida a usted. Pues no. ¿Pero son creencias o no? Sí. Ahora nos vamos al punto bíblico. Muchos de nuestros discípulos, y yo hago mucho, siempre, en todas partes de hoy, y los que de pronto por ahí, amados hermanos, se les ocurre leer de vez en cuando lo que escribo. Yo trato de escribir unos 2 artículos cada semana en Facebook. Yo hago mucho énfasis en el tema de la formación en la iglesia, educación cristiana. Y una de las cosas que yo siempre estoy diciendo permanentemente es: hemos perdido la lucha con la formación de nuestros adolescentes y nuestros niños porque nos hemos dedicado a que tengan creencias. Es decir, a que crean cosas, y esto no está mal, pero no forman convicciones. Se quedan en las creencias, no avanzan hacia las convicciones. Entonces, un ejemplo de ello sería ¿cuál? Usted le enseña a un niño en la iglesia que David fue el segundo rey del pueblo de Israel, y él lo cree. Es más, él lo cree porque usted lo dijo, y es más, la Biblia lo dice, entonces él lo cree. Ahora, que crea eso le va a transformar la vida, que crea ese hecho histórico, ¿no? ¿Pero lo sabe? Sí. Entonces es una creencia. Ahora, si yo tomo la vida de David y de aquí extraigo cosas, pues son principios fundamentales. ¿Cómo construyó David su relación con Dios? ¿Cómo de David se dice que fue el hombre qué? Conforme al corazón de Dios. ¿Cómo llegó a ser David el hombre conforme al corazón de Dios? Si yo le enseño cómo y le digo que lo desafío a que viva de la misma manera, ahí sí estoy ayudando a transformar su vida. Pero el solo hecho que se sepa cuántos fueron los reyes de Israel en el reino unificado, pues es un dato y es importante, pero no lo va a transformar. No lo va a transformar. Entonces es muy importante aceptar la importancia que tienen las creencias, porque sobre las creencias se crean convicciones. Pero sin creencias no hay convicciones, pero convicciones sin creencias, sin convicciones, no funcionan. ¿Qué es una convicción? Voy a mencionar 2 cosas. La primera, el diccionario dice que es una ideología religiosa, política o ética a la cual se está fuertemente ¿qué? Adherido, amarrado, pegado. Una creencia es una idea religiosa, política o ética a la cual se está fuertemente adherido. O sea, una persona puede tener convicción política. Incluso se puede hacer matar por sus convicciones políticas, correctas o incorrectas, pero se puede hacer matar por convicción política. Por convicción religiosa una persona puede exponer su vida, o incluso ética o ideológica, está en su mente, crea algo. Cuando usted ve todas esas protestas por ahí de personas defendiendo ciertas cosas que nosotros consideramos que no son válidas a la luz de la Biblia, por lo menos hay que respetar un concepto, y es que están dispuestos a hacerse matar en la calle por sus ideas. Así estén equivocados. O sea que una convicción es algo que una persona acepta para sí mismo y se adhiere a eso. Ahora, esta definición, que es un poco más teológica, dice: la convicción es la creencia fuerte y firme en algo o en alguien. La convicción tiene que ver así con la noción de creencia, de certeza y de aceptación hacia algo o hacia alguien. En otras palabras, una convicción, y ahora lo voy a ilustrar con una imagen, una convicción tiene que haber pasado por el cerebro para entenderla, pero se arraiga en el corazón. Una creencia no, una creencia puede estar en mi cerebro. O sea, yo puedo saberlo, está aquí, está aquí. Yo sé algo, y ese algo que yo sé, es una creencia. Acertada o no, es creencia. Pero para que se transforme en una convicción, tiene que haber un proceso. Para que se transforme en una convicción. Entonces,
Las palabras clave ahí son creencia, o sea, convicción tiene que ver con creencia, evidentemente. Reitero, sin creencias firmes no hay convicciones firmes, ¿vale? Uno tiene que tener creencias. Ahora, en algo o en alguien, o sea, la primera convicción de un cristiano es su fe en Cristo, esa es su primera convicción. Esa creencia de que Cristo fue a la cruz del Calvario y murió por él y que su muerte lo redime en un acto de fe, pues eso es una creencia. Pero si yo estoy dispuesto a dar mi vida por esa creencia es porque ya se convirtió en mí en una convicción. Entonces, tiene que ver así con noción de creencia, obviamente, pero certeza es pues la certeza de lo que se espera. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción. ¿Sí ven cómo están juntas las dos palabras? Certeza y convicción. La convicción de lo que no creen. Generalmente las personas tienen creencias sobre cosas tangibles, pero las convicciones muchas veces tienen que ver sobre cosas intangibles. Y eso hace la diferencia. Hay cristiano, y ahora voy a mencionar algo que es muy importante. Lo voy a mencionar de una vez, porque no, después se me olvida. Ya no crean que la edad pesa, los años pesan. Este blanco de aquí no es gratuito. Alguien me decía en estos días, en la conferencia de Miami, me decía, ¿de verdad, pastor, usted tiene 40? Este año cumplo 40 años de ser pastor ordenado. 40 años. Eso sí, les digo que empecé jovencito para que no hagan cálculos, no matemáticos. Pero igual ya llevo 40 años de ser pastor. Y esos son muchos años. Ahora, una de las cosas que he visto en esta vida cristiana y todo esto lo demás, es que cuando uno piensa en la fe cristiana, las creencias, cualquiera que sean, las creencias se defienden con argumentos, las convicciones se demuestran con la vida. Si usted de pronto no se lleva mucho hoy, por lo menos esto recuérdenlo. Las creencias se defienden con argumentos, las convicciones se viven como experiencia de vida. Entonces, ¿cuál es el problema y el dilema que estamos teniendo hoy? Vuelvo y reitero el tema de la formación de niños, de jóvenes y de todo lo demás. El problema que estamos teniendo hoy, muy serio en el mundo, es que a los niños de la iglesia y a los jovencitos y a los adolescentes los estamos formando con muchas creencias, innecesarias todas, pero pocas convicciones. Entonces el chiquito llega al grado, no sé, la secundaria aquí, ¿qué grado es? Julián, tú que tienes la equivalencia con Colombia, más o menos un 9º grado, allá, ¿qué es aquí? Un tercero. Un tercero de secundaria. Ok, perfecto, gracias. Un chico de tercero o cuarto secundario que puede estar por ahí, no sé, 14, 15 años, por ahí más o menos, ¿no? Usted lo preparó en la iglesia con creencias. Y entonces llega al colegio o a la universidad, si ya llega a la universidad para los 16 o 17 o 18 años, llega y resulta que él lleva sus creencias y tiene argumentos para defenderlas. Usted le ha dado algunos argumentos. Resulta que él llega allá y se encuentra con otro que sabe mucho más, que tiene un PhD encima, que tiene una cantidad de cosas encima, que es autoridad, porque es el profesor, tiene, no sé, 40 años de experiencia, y resulta que él lo coge con esos argumentos de él y le tumba todos los argumentos al muchacho. Se los tumba todo. Usted puede preparar en apologética a su muchacho si quiere, y a mí me encanta la apologética, y hay que preparar a la gente en apologética, o sea, cómo defender la fe. Pero resulta que llega un momento en el cual los argumentos del muchacho se estrellan contra los argumentos del profesor. Lo coge el profesor de biología, de ciencias naturales, de química, y empieza a destruirle todas las creencias del muchacho porque tiene ¿qué? Argumentos. Y cuando usted enfrenta argumento contra argumento, siempre alguien va a ganar. Y generalmente es el que tiene la autoridad. El pelado llega a la iglesia con el papá y le dice, no, yo ya no creo eso, porque es que el profesor, ¿sí? El maestro, ¿sí ven? Argumento contra argumento. Pero si usted lo prepara con convicciones, él las cree. Y él va y no importa los argumentos que le den, él simplemente está convencido. O sea, las convicciones no permiten que la gente no tenga que enfrentar creencias. No tiene que ir con argumentos, simplemente está convencido ya. Le pueden traer todos los argumentos que quiera. Él los escucha, pero él dice, pero yo sigo creyendo firmemente porque esa es mi convicción. O sea, una convicción es algo que usted no tiene que argumentar. Una convicción es algo que usted tiene que vivir, listo. El muchacho vive bien, se comporta bien, actúa bien, tiene buen testimonio. Puede que los compañeros tengan argumentos para decirle que puede vivir de otra manera, que la vida en el mundo no sea dolorosa, que no sé qué, pero él simplemente está ¿qué? Convencido. Ya, está convencido. Entonces, es muy importante eso. Las creencias se defienden con argumentos, las convicciones se viven, se experimentan. ¿Qué es lo que buscamos con nuestros recursos y con los recursos de discipulado y de formación de la iglesia?
ir formando creyentes con convicciones. No que se llenen de argumentos, que los deben tener, pero cuando ya dejan los argumentos de ser válidos, pues simplemente vive y da testimonio. Ya. Convicciones. Ahora, esta frase de Albert Mohler me encanta. Está en un libro de Albert Mohler. Albert Mohler fue presidente de la Convención Bautista del Sur en los Estados Unidos. Albert Mohler es rector de uno de los seminarios bautistas más grandes de los Estados Unidos, uno de los grandes escritores bautistas del mundo hoy. Albert Mohler escribió un libro que es sobre convicciones, exactamente sobre este tema. Y él tiene esta frase: las convicciones no son meras creencias que sostenemos, son aquellas creencias que nos sostienen. Las convicciones no son meras creencias que te sostenemos, son aquellas creencias que nos sostienen. Lo que sostiene a una persona en su vida cristiana son sus convicciones. Ahora, si usted dice que sus convicciones son sus meras creencias, quiere decir que usted sigue estando en el ámbito de la racionalidad. O sea, si usted las cree, está muy bien. El tema es que eso tiene que pasar a un estrado más alto, que es la convicción. Una persona está dispuesta a dar su vida por convicciones, pero no todo el mundo por sus creencias. Muchos de los discípulos de Jesús fueron discípulos de creencias, incluso Pedro hasta el final dudaba. ¿Recuerdan cuando le dijeron sobre la resurrección y todo lo demás? Y cuando Jesús va a ascender, ¿qué dice el autor bíblico? Y se acercaron todos a Jesús cuando él los llamó al monte, ¿se acuerdan? Él iba a hacer la transfiguración, iba a ser levantado, dice, y algunos ¿qué? Dudaban. Los discípulos caminaron con él 3 años, pero siempre fueron hombres de ¿qué? Creencias. El mejor ejemplo, Pedro. Ahora hablamos un poquito de Pedro y el patio de la casa de Anás y Caifás. Entonces, Albert Mohler dice: las convicciones no son meras creencias que sostenemos, son aquellas creencias que nos sostienen. Vamos a ver si de pronto esta gráfica nos ayuda mucho más. Esta persona tiene convicciones, están en la base de su vida, ¿cierto? ¿Cuál problema tiene esta imagen? Si es que tiene algún problema. Es una pirámide. Es una pirámide. Está invertida. Oh, okay. ¿Y qué pasa con una pirámide invertida? Es una pirámide. Pero el tema es que esa pirámide tiene una base muy pequeñitica. Se va reduciendo. Claro, porque la base que tiene abajo es muy endeble. Pero es pirámide, ¿sí o no? Sí. O sea, usted no me puede decir que es una pirámide invertida, o una pirámide. Ahora, esta persona tiene convicciones, pero son muy pequeñitas, son muy frágiles. Entonces, esas convicciones pequeñas y frágiles tratan de sostener todo. Cada figura de esas que usted tiene alrededor significa lo que la persona hace: el estudio, sus sentimientos, sus emociones, la vida, las comunicaciones, el estudio, todo eso. Todo el edificio de la vida de una persona, está sobre unas convicciones, pero unas convicciones muy débiles, muy poquitas convicciones. El resto son creencias. Entonces todas esas creencias pesan mucho sobre esa base de convicciones. Entonces esta persona tiene convicciones. Todos los seres humanos tienen convicciones. Así no lo analicen mucho ni estén muy convencidos, pero toda persona tiene ¿qué? Convicciones. Ahora, ¿es malo tener creencias? No, las creencias son necesarias. Pero si mi vida está construida solo sobre creencias y no las transformo en convicciones, la vida pierde sentido. Les voy a dar un ejemplo. Si usted mira datos estadísticos, dicen: el primer país del mundo en suicidios, sobre todo de adolescentes y jóvenes, es Japón. Japón es el primer país del mundo en suicidios, sobre todo de niños, jóvenes y adolescentes. Es una cosa aterradora. La gente se mata de una manera atroz. ¿Por qué Japón tiene un alto nivel de suicidios cuando es un país tan desarrollado, donde la gente sabe tanto? Dentro de los 3 primeros países del mundo, en lo que se llaman las pruebas PISA, que son las pruebas que elaboran las Naciones Unidas para evaluar la calidad de la educación de los países del mundo, el primer país del mundo en educación, hace 10 años sigue siendo el mismo, que es Finlandia. Finlandia tiene el mejor sistema educativo del mundo. Y cosa curiosa, también tiene casi 0 suicidios. Finlandia. Hay una relación ahí. El segundo país es Singapur y el tercero Japón. Japón tiene uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Los muchachos saben muchísimo, saben más de lo que deberían saber. Son unas máquinas de producción, ¿correcto? Pero es el primer país del mundo en suicidios. Ahora,
¿en Japón la gente tiene creencias? Sí, ellos son shintoístas y creen en cuestiones tienen pocas religiones. Y hay cristianos también, pero hay otra religión. La pregunta es, ¿por qué un país de gente con tantas creencias? Los japoneses son supremamente disciplinados. Hay un conferencista cristiano en Colombia, ¿cómo se llama? Yokoi Kenji, de origen japonés. Yokoi Kenji, presbiteriano, pastor presbiteriano. Yokoi Kenji es un excelente expositor. Yo he estado varias veces con Yokoi. Y él tiene una conferencia que habla acerca de la disciplina de los japoneses. Los japoneses son extremadamente disciplinados. Pero la pregunta es, ¿por qué gente tan disciplinada, tan conocedora, con tanto conocimiento se suicida? Porque ellos tienen creencias, pero no tienen convicciones. La vida para ellos no vale nada, literalmente. Y el otro ejemplo es Noruega. Noruega es el segundo país del mundo con más suicidios. Créanme, uno de los mejores países del mundo para vivir. Noruega tiene un nivel de índice de ingreso per cápita altísimo. La gente en Noruega vive muy bien. En Noruega no hay pobres. El más pobre de Noruega puede ser un rico aquí en cualquier país nuestro. El más pobre de Noruega. Todos tienen dinero. Todos viven tranquilos, hay muchísimo dinero, pagan supremamente bien. Es un país muy tranquilo. Casi nunca hay muertos. Es decir, homicidios, eso no hay allá. Robos, muy poquitos, casi nada. Pero es el segundo país del mundo en suicidios de adultos. Yo tengo una amiga casada con un noruego y el otro día le pregunté por qué. Me dijo, te voy a dar un ejemplo. Ella llegó a Noruega. Vivió en Oslo, Noruega. Era una población cerquita a Oslo. Me dijo, estuve 15 días, salía a los parques, a los centros comerciales, salía constantemente con mi esposo. Me dice, y nunca vi a un niño. O sea, en ningún centro comercial ni en ningún parque vio niños. Tuvo que pasar como 15 o 20 días en Noruega para ver un niño. La razón, los noruegos decidieron después de la Segunda Guerra Mundial no tener hijos. En Noruega la inmensa mayoría de las parejas no tienen hijos, no les interesan los hijos. Porque ellos tienen la idea de vivir tranquilos, trabajan 3 años seguidos, les dan un descanso, lo que llaman las vacaciones, juntan 3 meses de vacaciones, cogen su platica, se van para el trópico, toman sol, se queman un poquito, son muy blancos, vuelven a trabajar otros 3 años y así se la pasan la vida. A los 64 años se jubilan. La vida de ellos es todos los días a las 5 de la tarde salir del trabajo, irse a una taberna, tomarse algo, o ir a la ópera, o ir al cine, llegar a la casa a las 2 o 3 de la mañana y el otro día lo mismo. Cuando llegan a los 65 años ya no se levantan a trabajar, ya no tienen el mismo ritmo de vida, no tienen hijos por qué luchar, no tienen nietos por qué luchar, y entonces se suicidan. El primer lugar del mundo en suicidios de adultos, porque para ellos la vida no tiene sentido. ¿Sí ven? Ahora, ¿cómo se suicida una persona que vive bien? Simple y llanamente no tienen convicciones, no tienen nada por qué vivir. Es más, en fe cristiana es muy poquito. Las iglesias de allá son museos. Las iglesias de allá las abren para que la gente las visite, pero la creencia es muy poquita fe, ni católica ni cristiana, es muy poquita. Entonces, ¿puede una persona tener creencia? Sí. Si las convicciones no son fuertes, no sostienen el edificio de la vida. ¿Qué es eso? Ahora, la lógica diría esto, ¿cierto? Esta sería la lógica. Tener una gran cantidad de convicciones, tener convicciones sólidas. Esta es una pirámide igual que la otra, es la misma pirámide, la imagen es la misma, solo que esta pirámide está ¿qué? Lógica, correcta. Pues esta como debía ser, la base, listo. Entonces, una persona tiene unas convicciones sólidas y de ahí para arriba sostiene lo que sea. De ahí para arriba sostiene lo que sea. ¿Por qué? Porque tiene ¿qué? Convicciones. Las convicciones son lo que hacen que una persona se sostenga. El año pasado, por ahí en el mes de junio, creo, tuve la oportunidad de dar una conferencia similar a esta en el Ecuador a como 500 jóvenes bautistas que estaban en el Congreso Latinoamericano de Juventudes Bautistas. Y para la misma fecha fui a Bolivia y estando en Cochabamba, estaba dando esta charla a un grupo de jóvenes parecida, una charla para jóvenes sobre convicciones. Entonces le pregunté a un grupito de jóvenes y les dije, muchachos, ¿quién de ustedes conoció a Che Guevara? Entonces, 1 o 2 por ahí dijeron, sí, ¿quién fue el Che? Ahí me mencionaron, el compañero de Castro de la Revolución Cubana, amigo de Camilo Cienfuegos y todo, un poquito tenía idea. Y ok, ¿y ustedes saben dónde murió el Che? El famoso
líder de la Revolución Cubana, compañero de Castro. Cuando Castro ganó la Revolución Cubana, él lo nombró ministro de Cultura. O sea, a este hombre, al Che Guevara, que se supone que era argentino, los bolivianos dicen que no era argentino, realmente era boliviano, excepto el caso que le decían el Che. Resulta que el tipo le ayudó a Castro. Cuando Castro ganó la revolución, lo nombró ministro de Cultura, pero a él no le gustó. La verdad es que él ya tenía problemas muy serios con Castro y con Camilo Cienfuegos, y entonces decide, no, más bien yo me voy, y se fue a hacer la revolución en Bolivia. Entonces, Che Guevara se fue a Bolivia solo a luchar, a hacer lo mismo que habían hecho en Cuba. Bueno, no duró mucho, a los pocos meses tuvo un enfrentamiento por allá y lo mataron en las montañas de cerquita Cochabamba. Entonces le dije yo a los muchachos, sí, hemos escuchado que este revolucionario murió aquí. Y ustedes, ¿por qué creen que él se vino de Cuba, donde era ministro de Cultura y podía vivir supremamente bien y tranquilo? ¿Por qué creen que se vino a Bolivia? Y una persona contestó correctamente: por sus convicciones. Él creía en la revolución. Ahora, ¿se hizo matar? Sí, se hizo matar por sus convicciones. Pregunta, ¿correctas o incorrectas? Eso depende. Desde mi punto de vista no son correctas, desde mi punto de vista personal. Otra persona puede pensar que sí, pero correctas o incorrectas, lo que sí se sabe es que este señor fue a Cuba, de Cuba a Bolivia, y murió. ¿Por sus qué? Convicciones. O sea, una persona está dispuesta a dar la vida por sus convicciones, pero no necesariamente por sus creencias. Una persona puede tener muchas creencias, pero no hasta ahí, ¿no? Es decir, el de las creencias va hasta el borde, pero el de las convicciones se va hasta el fondo. Esa es una diferencia grandísima. Entonces, construir un edificio que tenga creencias y que tenga ¿qué? Convicción. Permítame entonces el ejemplo ahora sí del apóstol Pedro. Si usted mira a Pedro, ¿era Pedro un hombre de creencias? ¿Usted recuerda cuando Jesús pregunta quién dice los hombres que soy yo? ¿Quién saltó? ¿Quién respondió? Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow. ¿Lo creía? ¿Sí o no? ¿Lo creía? Sí. Dice Jesús, soy yo. ¿Se acuerdan ustedes cuando iba acá en el barco en medio de la tempestad en la noche en el mar de Galilea? Entonces dice, pero si eres tú, manda que vayas yo a ti sobre las aguas. Y que le dijo el Señor, ven. ¿Él creía que podía ir? Sí. Se bajó del barco y caminó. Después tuvo dudas y todo y se hundió. Pero pregunta, ¿él creyó en que lo que Jesús le dijo? Sí, claro. ¿Ustedes recuerdan todas las ocasiones en las cuales Pedro mostró que era un hombre de creencias? Muchas. Pero el día jueves por la mañana, antes de la crucifixión de Jesús, el día de reposo, el día viernes, antes del día de reposo, Jesús reúne a todos sus discípulos, lava los pies de ellos, y Jesús les dice a ellos, el pastor será herido y todas las ovejas serán dispersas. Todos ustedes me van a negar. ¿Quién saltó? El mismo de siempre, Pedro. Señor, todos estos te podrán negar, pero yo contigo hasta el final. ¿Sí? Yo. ¿Qué le dijo el Señor? Pedro, el diablo lo está pidiendo para zarandearlo, y yo solo le estoy pidiendo al Padre que no le vaya a fallar la fe. Le dijo, es más, Pedro, esta noche, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. ¿A quién se lo estaba diciendo? Al hombre que más creencias tenían en el grupo de él. Se lo dijo. Y dice que se puso triste y todo lo demás. ¿Qué pasó esa noche? En resumen, Jesús se fue a orar, se llevó a todos sus discípulos, 11, porque los Judas no estaban. De los 11 cogió 3, que eran el grupito especial de Jesús, ¿verdad? Pedro, Jacobo y Juan. Se los llevó un poco más arriba, se fue a orar, y cuando bajó a la hora que estaban haciendo 2 o 3 bellezas. Muy bien. Y ahí estaba Pedro, el hombre que dijo contigo hasta el final. Todos te podrán negar, pero yo, Pedro, jamás. Bueno, volvió a la hora, igual. Volvió a la tercera vez, igual. Ya Jesús los dejó ahí, se fueron, se llevan a Jesús a juicio. Recuerdan que Jesús lo enjuician en la casa de Anás, en la casa de Caifás, y se la pasa así de Herodes a Pilatos esa noche y todo lo demás. En una de esas está Pedro calentándose ahí en el fuego, y de repente, cuando Pedro está calentando en el fuego, viene un soldado, ¿cierto? Y le dice, pero tú eres de ellos, yo te vi. No, que vaya, no lo conozco. Fue vino una muchacha, no, 3 veces, y la tercera maldijo. No me preguntes más tal cosa, porque yo no lo conozco, no sé quién es y todo. El mismo que 12 horas atrás había dicho que todos los demás te podrán negar, pero yo contigo hasta el final. Bueno, pasó lo que iba a pasar, ¿cierto? El gallo cantó.
Y dice la Biblia que se dio el juicio más corto de la historia. Jesús salió de la casa de Anás para la casa de Caifás, iba por el patio, y cuando en ese momento cantó el gallo, y dice la Biblia, y Jesús miró a Pedro. El juicio más corto de la historia. Jesús miró a Pedro. Hubiera sido yo, hubiera empezado a decirle, si viste Pedro, yo te dije, usted habla mucho, usted la verdad que yo sabía que usted no iba. No, la Biblia dice, Jesús miró a Pedro. Y este salió y lloró amargamente. Ahora, ¿tenía creencias Pedro o no tenía creencias? Era un hombre lleno de creencias. Pedro no estuvo frente a la cruz de Cristo, el único que estuvo de los discípulos fue Juan. Los otros estaban, dice que lo miraban de lejos. Cuando Cristo resucita y se aparece maravillosamente 3 veces, le dice a los testigos, ¿qué les dice? Díganle a mis discípulos y a Pedro, por aparte, y a Pedro que voy delante de vosotros. ¿Por qué necesitaba fortalecer a Pedro? Finalmente Jesús resucita, asciende a los cielos, se da lo del aposento alto. ¿Y quién es el primero que predica lleno del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2? Pedro. ¿Quién es el que se enfrenta a las autoridades romanas y judías en el capítulo 13 y el capítulo 4? ¿Quién es el que dice es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Quién dice porque no podemos negar lo que hemos visto y oído? Pedro. ¿Ya es un hombre de qué? Convicciones. Si nos toca morir, morimos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí ven un hombre de qué? Convicciones. Pero hasta la cruz era un hombre de qué? Creencias. Ahí podríamos ahondar más. El discipulado debe ayudarle a las personas a formar convicciones. Cosas que le llegan a la cabeza y las digieren, las entiende. El verbo griego ginosko, conocer, entender. Y cuando las entiende, la persona las interioriza, o sea, las mete en el corazón. Esto ya no es algo que sabe, sino es algo que vive. Cuando la gente ve a un cristiano con convicciones, es ese cristiano de la iglesia primitiva que los demás decían, mira cómo se aman. Esos que salían y por donde iban predicaban el evangelio. ¿Era gente de qué? Convicciones. El creyente que tiene creencias solamente es un creyente que generalmente no abre la boca para evangelizar. ¿Y sabe por qué no evangeliza? Porque tiene sus creencias así. Pero cuando está convencido de que su deber es ganar a otros para Cristo, esa persona no se le pasa a nadie. Se monta en un taxi y al taxista le comenta, le habla a los vecinos, a los amigos, a los compañeros, porque es una persona de qué? De convicción. Está convencido. Es más, yo no sé si usted ha vivido la experiencia, hace muchísimos años, recién estaba empezando el ministerio, empecé a trabajar en una obra nueva, abriendo una obra nueva en la ciudad de Cali, en un sector muy deprimido, muy pobre. Y entonces, claro, éramos muy poquitos y entonces los ingresos que tenía la iglesia no eran, ni siquiera sustentaban mis pasajes, mis transportes. No tenía ni siquiera para transportarme. Los hermanos, no lo que se recogía era para algún hermano que estaba enfermo o algo. O sea. Entonces yo le dije a los hermanos, no, déjenme entonces hermanos, yo pastoreo, pero en el día yo trabajo secularmente para ayudarnos económicamente. Ah, listo, pastor. Entonces empecé a trabajar en algo que yo había estudiado, yo estudié ingeniería mecánica, entonces tenía idea de equipos y de todas esas cosas. Pero resulta que me fui a una empresa de ventas de equipos industriales. Entonces me fui allá y aprendí rápidamente a vender máquinas, equipos, todos esos equipos de máquinas industriales. Entonces iba a las empresas, y eso era mi trabajo, 3 años trabajé en eso. Pero una de las cosas que aprendí en ventas, en esas ventas, es que no hay nada más sabroso cuando uno ofrece un producto que uno sabe y está convencido de que es bueno. Lo duro que es vender un producto cuando uno mismo sabe que no es tan bueno. Soy muy parado. Porque uno le tiene que decir a la gente, mire este producto, y le dicen, ¿y ese sí es bueno? Y uno, pues sí, seguro. O sea, es decir, vender un producto que uno no está convencido de él es muy complicado. Muy complicado. ¿Cierto? Muy complicado. ¿Por qué es muy complicado? Porque usted no está convencido. Usted sabe lo que le dijeron en la empresa y que lo tiene que vender porque ese es su trabajo es vender. Pero no es lo mismo cuando usted está convencido. Cuando usted está convencido, esa persona le habla a usted de tal manera que lo convence. Convicción. Convicción. El cristiano también, cuando el cristiano está convencido, va a la universidad, no importa lo que le digan, no importa lo que le digan los vecinos, no importa lo que le diga la televisión, no importa, está convencido, listo. O sea, formar cristianos con convicciones es fundamental. Porque tenemos demasiada gente con creencias. Nuestros chicos anteriormente en las iglesias se desertaban, muchos jóvenes a los 17, 18, 19 años.
Cuando llegaban a la universidad, los cogía a la universidad y tal, y de repente renunciaban a la fe cristiana. Hoy se están yendo a los 13, 14. Hoy a los 13, 14 las iglesias están perdiendo a los adolescentes. El día que ya tengan la vocecita fuerte, las niñas estén formaditas y los niños formaditos, se le paran al papá y a la mamá de frente y le dicen: yo por ahí no voy. Entonces al principio el papá saca la autoridad paternal y dice: nos vamos para la iglesia. Y entonces puede que vayan un par de años más. Pero básicamente si no tienen convicciones, no les gusta la iglesia no les está ofreciendo lo que quieren, un día se van a parar delante del papá y le van a decir: yo no voy por allá y haga lo que quiera. Listo. Ya. Listo. Nos perdimos. ¿Y sabe qué decimos nosotros? El diablo cochino. El diablo lo llevó. No, sí, el diablo tuvo que ver, pero tuvo que ver mucho la iglesia y la familia. No les ofrecimos lo que teníamos que ofrecer, no les dimos lo que necesitaban. Entonces le echamos la culpa al diablo, que es más fácil, porque echarle la culpa al diablo está fácil, porque finalmente casi todos los males son de él. Entonces es fácil echarle la culpa, pero no siempre es de él, no siempre la culpa es de él. En los desafíos diarios, en los desafíos de la vida diaria, las convicciones tienen que estar en el centro del corazón. Es decir, las convicciones mías tienen que estar en el centro de mi vida, acá, en el centro. Si están solamente en mi cerebro, pues son cuestiones teóricas. Yo tengo que tener mis convicciones en el centro para que sean el eje de toda mi vida. Mire, cuando alguien va a tomar una decisión ético-moral, necesita tener suficiente información y argumentos y convicciones para tomarla en forma, en serio. La convicción. ¿Qué es la convicción? Que cuando una persona va a tomar una decisión, sabe que es lo correcto y toma la decisión sobre lo correcto, independientemente de que los demás no lo hagan. Una convicción lleva a una persona a mantenerse firme. Hay un ejemplo dolorosísimo. Hace 13, 14 años en Nigeria, en una universidad cerca de Lagos, Nigeria, un grupo de estudiantes de la universidad, había de todo, musulmanes, cristianos, ortodoxos, y gente hindúes y todo lo demás. Estaban en esa universidad y estaban en el salón máximo, en el aula máxima, como reunidos la mayoría. De repente llegaron un grupo de radicales, armados. Entraron al salón, armados, con armas muy largas, y entraron y preguntaron: ¿quiénes aquí son cristianos? Nadie decía nada. Hasta que de repente un joven por allá se paró y dijo: yo soy cristiano. Y después otro por ahí, 4 se puso de pie. Somos cristianos. Ya me pueden imaginar ustedes. Delante de todo el mundo los mataron. Hay que hacer los 4. Todo el mundo. ¿Quién más es cristiano? Se pararon. Se fueron a buscar otro salón. De repente se paró una joven en ese salón. Salió a la puerta y les gritó que iban por el pasillo. Les gritó: vuelvan, les faltó una, yo también soy cristiana. Yo también soy cristiana. Volvieron, la mataron. Eso lo sabemos no porque las noticias del mundo lo hayan dicho. Las noticias del mundo fueron que en una universidad radicales habían matado X cantidad de estudiantes. Esa fue la noticia. Pero ese día había un líder musulmán ahí, X. Se convirtió a Cristo. Es uno de los más grandes predicadores en el pueblo musulmán. Obviamente se odia el nombre para evitarle los riesgos que tiene eso. Pero él se convirtió a Cristo. ¿Sabe qué dice él en uno de sus libros? Dice: ellos me han hablado de Cristo varias veces, pero yo no les había puesto cuidado. Pero el día que vi que dieron su vida por Cristo, dije: esta gente tiene convicciones y Cristo tiene que valer la pena para hacerse matar uno por él. Y se convirtió a Cristo. Es un gran predicador entre musulmanes. ¿Un hombre de qué? Convicciones. ¿Quiénes eran ellos? Los que murieron ese día. ¿Cristianos de qué? Convicciones. Ahora, es probable que hayan tenido creencias, claro que tenían que tener creencias. Y seguramente había otros cristianos ahí que se quedaron sentados. ¿Por qué? El derecho, cada uno tiene derecho a su propio temor, a su propio miedo. Cada persona es dueña de sus miedos. Pero los valientes que se levantaron ese día, ¿gente de qué? Convicción. En un colegio, en una universidad, el énfasis en la evangelización es importante, pero más que eso, el testimonio. Usted puede ir a una universidad y hablar de Cristo, pero si los cristianos que están en la universidad no dan testimonio con su vida y con su vivencia, de nada sirve que vayan a hablar. Porque la gente va a decir: pero bueno, aquí vienen cada rato a hablar y regalan nuevos testamentos y de todo eso,
pero uno lo ve, hermano, y eso. Dice uno que para fiesta, que para rumba, que para tal cosa, y ahí lo primero que salen son esos que dicen que son cristianos. ¿Sí me entienden? ¿Tema de qué? Convicciones. Esa es la diferencia. Ahora, donde sea, o sea, en el mundo, donde sea que los líderes cristianos tengan su campo de acción, donde sea, los cristianos, en la iglesia o en el mundo secular, su liderazgo debería estar impulsado por una convicción característicamente ¿qué? Cristiana. Hoy en el mundo cristiano se habla mucho desde hace varios años del tema de formar líderes, formar líderes. Yo tengo una diferencia con eso. Llevo varios años diciendo que el problema de la Iglesia de América Latina es que nos dedicamos a formar líderes. Resulta que la Biblia nos mandó a formar discípulos. La Biblia nos mandó a formar discípulos, no líderes. Usted en ninguna parte en la Biblia dice que formen líderes. En ninguna. Pero nos dedicamos a formar líderes. Ahora, ¿es malo? No. Lo que yo digo es, formemos discípulos con carácter de siervos que presten un liderazgo en la iglesia. Formar discípulos con el carácter de siervos que presten un servicio de liderazgo en la iglesia. Esa es la lógica. Forme discípulos que tengan carácter de siervos, porque si no tienen carácter de siervos no sirven. Carácter de siervos y que cumplan una función de ¿qué? De liderazgo. Uno escucha gente que se pelea en la iglesia, no, líder, yo quiero ser líder de zona, líder de no sé qué, líder. Resulta que uno lo va a ver y no son ni siervos ni discípulos, pero son líderes. Hace varios años fui a una mega iglesia en Colombia, a la de la ciudad de Cali. Resulta que yo iba a predicar una iglesia así gigantesca que tiene como 7 cultos el domingo y en cada culto son 2.000, 3.000 personas mínimo. Eso es una cosa grandísima. Entonces yo llegué y saludé a la persona que estaba dando la bienvenida en la puerta. Se me ocurrió por gracia, le dije, sierva, Dios la bendiga. Me dijo, sierva no, líder. Ah, caramba, cometí un pecado mortal. Yo pensando que hacía bien, le dije, sierva, me dijo, sierva no, líder. Ese es el problema. Hemos formado con gente con la idea de que lo más importante es ser líder. Es más, hacen todo lo que sea, incluso pasar por encima de otros creyentes para ser líderes. Y como la idea es ser líder, usted ya casi soy líder, ya casi me nombran líder. Y líder de líder, ¿no? Y entonces eso es una pirámide de liderazgo. Y entonces el pastor se reúne con sus líderes. Y cada líder tiene sus líderes. No está mal como estructura. El problema es cuántos de esos son siervos, cuántos de esos son discípulos. La idea es formar discípulos que tengan el carácter de siervos y que presten un servicio en el liderazgo. En el liderazgo. Pero creo que aquí el mundo nos metió un gol. El mundo nos metió un gol hace 20 años. Nos metió la idea de que el mundo es un mundo para los líderes, que hay que formar líderes. Y eso es del mundo. Y en el mundo le dicen al empresario, usted tiene que ser líder de su empresa. Y usted tiene que contratar líderes. Y es más, muchos de nuestros conferencistas motivacionales lo que quieren es a veces trabajar en la formación de líderes. En la Biblia no manda a ser líderes. La Biblia manda a ser discípulos. Por tanto, ir y hacer discípulos. Si hacen esto y esto, serán verdaderamente mis ¿qué? ¿Mis líderes? ¿Cierto que no dice así el versículo? ¿Seréis mis qué? Discípulos. O sea, la esencia del dónde está el cristiano haciendo impacto. Un político cristiano, más que un líder, tiene que ser un discípulo del Señor, para que ya se note la diferencia. Aquí creo que han tenido varios diputados y congresistas y senadores cristianos, en Colombia también, pero uno los ve que llegan allá y la mayoría, hermanos, se contagian porque no van con convicciones. No van con convicciones. El que va con convicciones allá le toca que hacerse batallar durísimo, porque ese mundo es durísimo. Pero es el mismo mundo de la medicina, el mundo del derecho, el mundo de los deportes. Yo tengo cercanía con varios futbolistas porque los muchachos de la iglesia de nuestra congregación, varios son futbolistas profesionales. Es más, los hijos del pastor de nuestra congregación son jugadores profesionales. Y otros, varios chicos que han estado hasta en otros equipos. Yo cuando me comunico con ellos, yo siempre les digo, el testimonio. Y el testimonio no es solamente que antes del culto oren, ¿no? Que levanten las manos, eso es parte. El testimonio de vida, que sus compañeros puedan decir. Hay uno en especial, Daniel Giraldo, juega ahora en Millonarios. Dani es el hijo del pastor de la iglesia
Yo tuve la oportunidad de bautizarlo y de casarlo. Y a Dani yo le digo constantemente, y cuando yo el otro día tuve la oportunidad de hablar con un jugador de Millonarios en la época del título de ellos, el muchacho me decía, ese Giraldo, ese es tremendo, mano. Ese muchacho nos ha llevado, ya hay varios cristianos ahí, bueno, llegaron otros cristianos, pero hay varios cristianos en el equipo, varios cristianos, porque han sido ganados. Porque llegó alguien que con convicciones. Ese que le dice, mira, vamos después del partido, tenemos libre, nos vamos a tal cosa, rumba. No voy para mi casa que mi mujer me está esperando y el hijo. Convicciones, ¿me entiendes? Convicciones. Creencia fuerte, no solamente orar, ¿no? Porque ellos me dicen, no, con el que oramos siempre es con él, antes de los entrenamientos de los partidos siempre hay que nos dirige la oración, y ya hay otros que lo hacen, no. Convicciones. No es exactamente la manera de ilustrarlo, pero nos ayuda. Las creencias generalmente se arraigan en el cerebro, en la gnosis, en lo que llamamos lo cognitivo. O sea, las creencias tienen que ver con lo cognitivo. Porque claro, no puede haber creencias sin que alguien lo entienda. O sea, tiene que pasar por la mente, la persona tiene que entender. En el discipulado, usted le puede pedir a la persona que repita versículos y los repite, que aprenda versículos y los aprende, conceptos y los aprende. Cuando hablamos de la teoría del aprendizaje, existen lo que se llaman tipos de contenido, y entre los tipos de contenido hay contenidos conceptuales, factuales y todo lo demás. Y ustedes en la iglesia encontramos cantidades de muchachos llenos de contenidos factuales y conceptuales, llenos. Usted le pregunta a un niño de la iglesia que ha estado desde los 2 años hasta los 12 años por la historia de Moisés, que se la han enseñado como 10 veces. Moisés, Jacob, Abraham, David, el diluvio, es historia bíblica. Usted le pregunta a un muchachito de 12 años y se la cuenta, se la sabe. Ahora, ¿sabe lo que eso significa? ¿Tiene alguna extracción de enseñanza? Probablemente no, pero se sabe los versículos de memoria sí. No estoy en contra de que el día domingo los niños en el culto repitan el versículo que aprendieron, me parece lindo. Pero si eso es lo único que aprendieron, perdimos el año. Porque no saben qué significa eso en la vida, no va a servir. Entonces, llenos de conceptos. Usted le pregunta a un cristiano, hermano, ¿qué es pecado? Pastor, la Biblia dice que pecado es cerrar al blanco, pecado es faltarle la soberanía de Dios, pecado es ir en contra de la santidad de Dios, pecado. O sea, el concepto lo define, o sea, lo sabe. Ahora, ¿cómo vive? ¿Cómo vive ese creyente? ¿Sí me entienden? Una cosa es que usted sepa el concepto, otra cosa es que usted viva la vida cristiana, la experiencia cristiana. Y esto no solo para los que estamos aquí, todos los que nos están viendo en la transmisión, espero que también estén tomando nota. Las creencias están ahí. Ahora, ¿son malas? No. ¿Se necesitan? Sí, claro. Pero tienen que pasar a ser parte. El corazón aquí es ilustrativo, ¿no? Recuerden, es una figura, porque nadie ha demostrado pues que las convicciones estén en el corazón, ni el amor tampoco. Incluso a una persona le pueden hacer trasplante de corazón y sigue amando a la misma persona, no va a amar a las personas que el otro amaba. Porque recuerdan que la gente dice, ay, cuando hablan del trasplante de corazón al principio, en los años 60, la gente decía, no, pero qué miedo. No, le cambian a uno los sentimientos. No, pues no. ¿Dónde está? Ni siquiera en el cerebro. Eso está en el alma. ¿Y dónde está? Pues vaya, búsquelo, usted puede el alma. Esas son las cosas extrañas que usted no puede explicar. Pero los sentimientos están donde, no están ni siquiera en el cerebro. Los sentimientos no están ahí, las emociones, todo eso está en el alma. Pero yo lo ilustro aquí. Entonces, la Biblia habla del corazón y creemos que en el corazón se asienta todo. Entonces, una creencia es necesaria para que se vuelva realidad en el corazón. Porque si yo no tengo creencias, pues difícilmente puedo armar convicciones. Pero mi convicción es algo por lo cual yo estoy dispuesto a darlo todo. Eso es mi convicción. Estoy convencido. Listo. El apóstol Pablo va a decir, yo sé en quién he creído. ¿Se acuerdan de Timoteo? Yo sé en quién he creído y estoy convencido. Ahora, si yo enseño en la iglesia discipulado y en el discipulado lleno a la persona de creencias, no es mal. El problema es que eso no se vuelve ¿qué? Convicción. Porque esa persona con creencias, recuerdan que dijimos que las creencias se defienden con argumentos. ¿Y qué pasa cuando una creencia mía que se defiende con argumentos se estrella o se enfrenta con alguien que tiene argumentos también? Puede que gane, pero es posible que el otro gane. Y si el otro tiene más autoridad, profesor o lo que sea, pues vamos a tener problemas. Es decir, creencias contra convicciones. ¿Correcto? Entonces, las creencias son necesarias, pero es fundamental que se vuelvan ¿qué? Convicción. Ahora, la pregunta central aquí es ¿cómo una creencia se convierte en una convicción? Primero,
cuando pasa por el filtro de la fe. O sea, una creencia para convertirse en convicción tiene que pasar por el filtro de la fe. O sea, pasarla por el filtro de la fe. Yo pruebo y creo esto. Cuando una persona cree en milagros, cree en sanidades, cree en lo que el Señor hace, esa persona es una persona llena de ¿qué? Convicciones. Ahora, yo puedo creer cosas y no necesariamente estar convencido de ellas, pero creerlas. Ahora, entonces, para que una creencia se convierta en convicción, tiene que pasar por el filtro ¿de qué? De la fe. Segundo, tiene que convertirse en certeza. Una creencia para convertirse en convicción tiene que primero convertirse en ¿qué? Certeza. La fe es la certeza. Certeza. O sea, no solo es una teoría. No solo es una teoría. Y les voy a dar un ejemplo que, por el contrario, en vez de enorgullecerme, hacerme sentir avergonzado, recién estaba yo pastoreando, en esa congregación que les dije, yo tenía por ahí cerca de 20 años, estaba empezando una obra, y un día estaba yo, terminando un culto, era una congregación pequeñita, en un sector de invasión, una pobreza tremenda, y estábamos ahí conversando a las afueras, y llegó una señora, no era de la iglesia, y la señora se me acercó y me dijo, ¿quién es el pastor? Entonces le dije, no es él. Ella me miró así como diciendo, bueno, y 20 años, muchachito, era flaco. La señora me dijo, ¿usted es el pastor? Y así, señora, me dijo, ¿usted será que puede ir a orar por un enfermo? Yo dije, sí, vamos, ¿sabes el entusiasmo del creyente? Vamos a orar por el enfermo. Entonces le dije a un diácono de la iglesia, un hermano veterano, y le dije, hermano, ¿me acompaña? Me dijo, claro, pastor, vamos. Nos vimos con la señora. No le preguntamos nada a la señora del enfermo. Cuando llegamos a la casa, una pobreza tremenda, llegamos a la casa, me acercaron a la habitación de la persona enferma. La persona de un cáncer se le ha comido toda esta parte. O sea, no tenía nada de esto, no tenía su lengua, por tanto no podía hablar. El olor ya se pueden imaginar lo que existía. Estaba en una condición deplorable. Yo llegué a la puerta y cuando lo vi en esa condición, yo me frené en la puerta. Yo lo que pensé fue, ¿en qué me metí? Porque yo vine a hablar por el enfermo. Pero yo iba con la convicción de decir, este señor está enfermo, oramos por él y se levanta, hermano, y esto es un testimonio lindo. Pero ahorita que llego yo ahí y lo primero que se me dio fue el lado de ello, aquí no hay nada que hacer. Y estaba yo ahí disertando conmigo mismo, como con el si entro o no entro. Y de repente viene el diácono que estaba atrás, me pone la mano en la espalda y me dice, para adentro, pastor, que vinimos a orar. Y me empujó y entramos. Bueno, obviamente, oramos. Sus ojos eran de odio, de angustia. Un hombre joven todavía. Odiaba la vida, o sea, era terrible, pero estaba muy mal. Tuve la oportunidad de compartirle el Señor, del amor del Señor. Después de una hora, ese hombre empezó a cambiar su rostro, sus ojos. Le dije que si entendía el mensaje del Evangelio, no podía hablar. Ya se pueden ustedes imaginar, no podía hablar. Le dije que si entendía, me iba a apretar la mano, que si quería aceptar a Cristo, le compartí del Señor, le llevé a hacer una oración de fe y de confianza. Y fue un tremendo ver cómo lloraba, ¿no? Cómo lloraba ese hombre, entregó su vida a Cristo. Fue una bendición. Terminamos, nos despedimos de la familia, ese hombre con sus ojos diferentísimos. Eso era un sábado. Y el día domingo, estábamos en la escuela dominical, cuando llegó la misma señora. Y me buscó. Y me dijo, pastor, ¿usted fue el que fue anunciar así? ¿Cómo no? Dijo, yo quiero compartirle que mi hermano murió, era hermano. Mi hermano murió esta madrugada, pero murió en paz. Murió en paz, después de que usted le hablara, murió en paz. Ese hombre no moría, no podía morir, tenía que entender el Evangelio primero. O sea, el Señor le está dando esa oportunidad. Y ese día aprendí algo. Yo tenía creencias, pero yo creía que las cosas debían hacer como yo creía que debían hacerse. Pero el Señor hace las cosas a su manera. ¿Qué era la convicción? La que tenía el diácono en mi iglesia. Convicción, él me dijo, para adentro, pastor, que vinimos a orar. Convicción es el que te impulsa. Cierto que hay personas que dicen, vamos a abrir una obra en tal sector de la ciudad, vamos a meternos allá, y no hay que faltar el de la iglesia, eso no, eso es muy duro, hermano, esa gente es incrédula. No, pastor, eso vaya para qué. Ay, es tan duro que le bajan a uno el ánimo. Vamos a hacer tal cosa, no. Vamos a ampliarnos, dice Sociedad Bíblica, vamos a abrir otro lugar en tal parte, vamos a abrir otro canal. No hay que faltar que, no, eso, ¿para qué se ponen con eso? Invertir, botar la platica, eso no. Pero el que tiene convicciones dice, en el nombre del Señor vamos para adelante. Amén.
Amén. Convicciones. Amén. Entonces, ¿creencias son necesarias? Sí. ¿Son suficientes? No. No. La Biblia dice que hay que tener ¿qué? Convicciones. Los creyentes están impulsados por creencias profundas y apasionadas. Eso sí es cierto. Los creyentes están impulsados por creencias profundas y apasionadas. Le dan mucho valor al conocimiento y son apasionados por la verdad. La mayoría de los creyentes son apasionados por la verdad. Se dedican a aprender la verdad, a enseñarla y a defenderla. Eso está muy bien. Todo esto que está aquí es cierto y es bueno, es necesario. ¿Cuál es el problema? Que muchos de estos creyentes que se dedican a aprender la verdad y a enseñarla y a defenderla están llenos de creencias. Pero el día que se encuentran con otro que tiene otras creencias, con unos argumentos muy sólidos, muy fuertes, aparentemente les tumba sus creencias. Estos días me llamaba mucho la atención ver unos videos de pastores convertidos al catolicismo. Varios en América Latina, y dos muy reconocidos por aquí, por esta zona. Creo que uno de aquí en Perú, otro de Chile. Pastores evangélicos convertidos. Entonces, claro, la Iglesia Católica le hace un boom tremendo al tema, porque pastores convertidos hay. Está bien, no es problema. Amamos a nuestros hermanos de la Iglesia Católica. Pero hay un tema: cómo una persona tiene unas convicciones, unas creencias, perdón, y niega sus creencias y vuelve a otra fe de la cual salió. No solo tenemos que darle valor al conocimiento. Es más, en la iglesia encontramos gente que sabe mucho. ¿Usted no ha visto a los cristianos con la cabeza grande? Cabezones, saben. Su vida no refleja lo que saben, pero saben. Pero uno mira el estilo de vida y su testimonio y cuántas personas han ganado para Cristo y uno dice, pero ¿cómo así? ¿No? ¿Y qué relación hay entre todo lo que sabe con la forma en que vive? El discipulado lo que busca es que la persona aprenda a vivir la vida cristiana. El discipulado busca gente que siga a Cristo. Tome su cruz. Si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Eso es lo que muchos cristianos no están dispuestos a hacer. Pero ¿saben? Sí. ¿Puede haber gente en la iglesia que es de alguna manera creyente, pero no es discípulo? Sí, y hay bastantes. La pandemia lo demostró. Yo recuerdo que recién pasó el tema de la pandemia, para el 22, un pastor me invitó, y yo estaba, creo que era aquí o en Bolivia. Entonces el pastor de antemano me llamó y me dijo, pastor, para que vengas y prediques, chévere, está bien. Y me dice, pastor, te voy a contar algo. En la pandemia perdí como 200 discípulos. Y dije, hermano, si los perdió no eran discípulos. Pues yo le dije, ¿murieron? Me dijo, no volvieron a la iglesia. Yo le dije, entonces no eran discípulos. Eran seguidores, creyentes, pero no discípulos. ¿Sabes quiénes se quedaron después de la pandemia? Los discípulos. La iglesia se quedó con discípulos. Los que eran visitantes, los que eran lo que llamamos simpatizantes, conocedores. La iglesia en América Latina está llena de gente agradecida con Dios. Algunos de ustedes estuvieron aquí una vez que hice una conferencia sobre los 3 paradigmas, y uno de los paradigmas en América Latina es: somos más, pero somos menos. Cada vez somos más, numéricamente somos más. El tema es cuántos nacidos de nuevo. Porque hay gente que pide un milagro, llega a la iglesia, el milagro se le da y se queda agradecida con Dios. No ha nacido de nuevo, no ha aceptado a Cristo, no es discípulo, por tanto. Recuerden que para ser discípulo la primera condición es ¿qué? Haber nacido de nuevo. Entonces esa persona ni ha nacido de nuevo, no es discípulo, pero está en la iglesia, es decir, aporta para la iglesia, visita, salta, canta, hace todo, va a los encuentros, posencuentros y todo lo demás, pero no ha nacido de nuevo. Por tanto, no es un creyente. Sin creencias firmes no hay convicciones firmes. Permítame, lo devuelvo. Sin creencias firmes no hay. Porque usted podrá a estas alturas de la conferencia decir, no, pero el pastor está diciendo que es más importante las convicciones que las creencias. No, pero es que sin creencias firmes no hay convicciones. Ahora, lo que no puede haber es convicciones sin creencias. Ahora, ¿una persona puede tener creencias sin convicciones? Sí. ¿Le funciona mucho? Pues no. Entonces, sin creencia firme no hay convicciones ¿qué? Firmes. Ahora, ¿qué es lo que hace que una creencia sea firme? ¿Qué es lo que hace que una creencia en un creyente sea firme? La fuente. O sea, ¿dónde está la fuente de su creencia? Entonces, si la fuente de mi creencia es la palabra de Dios, por eso los materiales de discipulado tienen que estar fundamentados en la palabra de Dios. Porque es que lo que produce la transformación, en cambio, es la palabra.
no la elocuencia del material. Hay materiales que pueden ser muy bonitos, muy elaborados gráficamente, es decir, los diseñadores hacen una cosa maravillosa, qué cosa tan linda, pero el tema es si eso no está fundamentado en la palabra. Pasa lo que pasa a veces, con todo el respeto, predicaciones en las cuales la Biblia es un adorno. El predicador menciona el versículo como para que se diga que predicó de la Biblia, pero después nunca más lo vuelve a mencionar en toda la predicación. No hay exégesis, no hay trabajo del texto. Pero la conferencia es bonita, ¿no? Motivacional, espectacular y todo lo demás. A mí me pasó una experiencia muy dura. Pues, creo, yo ya le pedí perdón al Señor, creo que fui muy grosero ese día. Un pastor de una mega iglesia en Colombia. Yo en ese momento era vicerrector de la Universidad Bautista y estaba en la oficina cuando mi secretaria me dice: pastor, el pastor tal lo está buscando, está en el parqueadero. Y yo, salí del parqueadero. Estaba ahí con sus escoltas y una mega gigantesca. Entonces me ve, él siempre, yo lo conozco desde que era un niño, lo conozco desde que era un niño él. Entonces él me dice: maestro, ¿cómo está? Le dije: bien, apóstol, ¿cómo está usted? Bien. Entonces él llega y se me acerca y me dice: ¿sí me ha visto predicando en Enlace? Tenía programa en Enlace, Canal. ¿Sí me ha visto predicando en Enlace? No, yo sí lo he visto varias veces, predicando nunca, pero sí lo he visto varias veces. No, pero yo predico, no, usted da conferencias motivacionales y es bueno en eso, pero nunca lo he visto predicar. El día que lo vea predicando se lo digo. El error cuál fue y el pecado y la grosería mía, que se lo dije delante de los escuelas. Claro, él se puso colorado y pasó que blanco, pues se puso colorado. Y claro, me dio pena, me expulsé, pero pues ya como dicen los españoles, ya la regué, lo dicen los mexicanos. Se fue. 2 años después me llamó. Entonces, yo lo conozco porque la voz es muy típica, aunque su teléfono es privado. Me marcó un teléfono privado, yo contesté, suponía que era él, me saludó después de 2 años y me dijo: de verdad, yo me salí muy incómodo, ese día muy disgustado por lo que usted me dijo. Yo le dije: discúlpeme, apóstol, perdóneme, la verdad fue que fui grosero. Y yo: no se preocupe, porque después me fui a reflexionar y pensé que era cierto lo que usted me decía. Necesito que venga, es más, me ofreció trabajo. ¿Por qué no se viene a trabajar conmigo? Dígame cuánto se gana, cuánto necesita. Le pongo una secretaria y le pongo 3 veces el sueldo que está ganando y se viene a trabajar conmigo. Yo en ese momento salía de la universidad. Le dije: no, apóstol, no, pero con mucho gusto lo ayudé un par de años en cosas. Y una de las cosas que después me dijo me hizo reflexionar sobre qué es predicar. Le dije: una cosa es predicar la palabra, otra cosa es usar la Biblia como excusa, mencionar un versículo y después dar una conferencia. ¿Sí ven? Y muchas iglesias hoy están llenas de expositores. Que no nos vaya a pasar lo que dijo Charles Spurgeon. ¿Usted recuerda lo que dijo Charles Spurgeon? Hace 200 años. Más de 200 años. Si Spurgeon viviera hoy le daba un infarto. Spurgeon dijo: tengo temor que un día ya no tendremos predicadores hablándole a las ovejas, sino payasos entreteniendo cabras. Duro. Segunda Timoteo 1:12. Este pasaje es clave en la versión Reina Valera y en otras versiones. En la otra versión cambia la segunda palabra. El apóstol Pablo, ¿se recuerdan que segunda Timoteo pues es la despedida de Pablo? Ya Pablo está, chao. Segunda Timoteo, Pablo la escribe, pues no está en las playas, ¿no? ¿Cuál es la mejor playa aquí de Perú? Playa. ¿Quién no puede decir? Playa. Santa María. Ok, listo. Ahora, yo no sé, nunca he estado, yo he estado aquí en la orilla del mar, pero lo que sí he notado es que es muy frío. Yo no sé si todas las playas van así tan frías, porque pues las playas en Colombia obviamente son Caribe, entonces son muy calientes. Pero Pablo no estaba en la playa tomando ¿cómo se llama? Chicha morada. Ni estaba tomando limonada de coco, ni nada. ¿Sabe dónde estaba Pablo cuando escribió 2 Timoteo? En una prisión romana, años 61, 62 más o menos, la primera prisión de Pablo en Roma. La segunda prisión de Pablo en Roma, año 67, verano del 67 al invierno del 68. Pablo está en una prisión romana. Enfermo, ciego, Pablo terminó su existencia ciego, enfermo, en una mazmorra romana que eran 3 metros bajo tierra, rodeado de ratas, condenado a muerte. Ya sabía que iba a morir. Recuerden que dice: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Eso decían los condenados a muerte cuando sabían el día y la hora en que los iban a ejecutar, y eso lo decían 20 días antes de ejecutarlo. O sea, que nunca Timoteo Pablo lo escribió 20 días antes de morir, y le dice a Timoteo: trata de llegar para que me traigas el capote, los libros y todo lo demás. ¿Sabe qué dice Pablo en 2 Timoteo 1:12? ¿Qué le dice a su discípulo amado, Timoteo?
además de que espera que venga. Le dice, a mí me ha pasado de todo, es decir, y enumera la gente que lo ha abandonado, los males que le han pasado, dice, pero yo tengo mi confianza en el Señor, porque yo sé en quién he creído, y estoy, ¿qué? Convencido. ¿Sí ven las dos cosas? ¿Se necesitan las dos? Claro, creencia sí, convicción. Ahora, ¿hubo una etapa de la vida de Pablo donde él era un hombre de creencias? Sí, antes del encuentro con Jesús, con el Señor, camino a Damasco. ¿Era un hombre de creencias? ¿Y tenía convicciones judías? Sí, claro. Fariseo de fariseo, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, celoso. Era un hombre o sea, él en la fe religiosa judía era un hombre de convicciones también, equivocadas, pero de convicción. Se hace cristiano y este hombre empieza a tener las creencias cristianas y después las ¿qué? Convicciones cristianas. Por eso dice, yo sé en quién he creído y estoy ¿qué? Convencido. Convencido. Es decir, a mí nada me mueve. Que me toca dar la vida, no hay problema. ¿Por qué está dispuesto Pablo a morir? Convencido. Este se fue a tal parte, Tito se fue a tal parte, Alejandro el Calderero me ha hecho muchos males, no sé quién se opone al Evangelio, este y lo otro, pero el Señor siempre ha estado conmigo. Listo. Convicción. Convicción. Mi vida debe estar cimentada sobre la prioridad de las creencias y las convicciones que, resalto la palabra que, correcta. Porque una persona puede tener creencias y convicciones erradas. Claro. Incluso son capaces de dar su vida por sus creencias y sus convicciones que erradas. Están dispuestos a verlo. Uno dice, pero sí, claro, porque si una persona puede creer cosas que uno no cree, pero él las cree. Incluso está tan convencido que es capaz de dejarse matar por ellas. Esas son convicciones. Ahora, el creyente mi vida debe estar cimentada sobre la prioridad de las creencias y las convicciones correctas. Y al mismo tiempo debo liderar de tal manera que esas creencias se perpetúen en ¿qué? En otros. Recuerdan que dijimos que el fundamento del discípulo, el auténtico discípulo es el que hace discípulos. Esa historia de alguien que dice yo soy discípulo y lleva 15 o 20 años y todavía no se ha reproducido, no lidera, no muestra, no transforma la vida de otros, no pasa nada. El discípulo hace discípulos. Vuelvo al tema de la oración que decía nuestra hermana. Ser discípulo y hacer discípulos. Porque es que eso de que no es que el discipulado le toca el ministerio de discipulado de la iglesia. Yo estoy en desacuerdo, respeto, pero estoy de acuerdo cuando las iglesias nombran comité de discipulado o ministerio de discipulado y les cargan todo el discipulado a ellos. Y le pregunto, ¿y el resto de los cristianos qué van a hacer? Mire ese proyecto, Felipe, o ese ejemplo básico que dice que si un creyente se propusiera ganar un creyente por año, ganarlo para Cristo y discipularlo, la iglesia se duplicaría cada año. ¿Cierto que es sencillo? ¿Por qué no se logra? Porque no hemos convencido a los hermanos de que todos somos ¿qué? Discípulos, que debemos hacer ¿qué? Discípulos. Ahora, ¿cuánto dura el discipulado? Todo el tiempo. ¿Cuánto dura el material? Pues puede que dure, no sé. El material de la serie Unidos de Lifeway. Cada uno está para 35 semanas, y son 5 paquetes hasta ahora. O sea, 5 años ahí. Pero aún así se termina, en algún momento dado se termina, pero el discipulado no se termina ese día. Usted puede terminar, en un momento dado usted puede terminar ¿qué? Un proceso formativo, pero no el discipulado. El discipulado es relación con Dios. El discipulado tiene que ver con las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? A ver. La oración, el ayuno, el estudio de la Biblia, congregarse y adorar juntos. Yo le he montado ese último allá últimamente. Las disciplinas espirituales. Orar, ayunar, estudiar, no leer la Biblia y no estudiar la Biblia, que es diferente. Congregarse, comunión y adorar juntos. Porque es que hay gente que después de la pandemia se quedó feliz con Zoom. Hay gente que ya no volvió a la iglesia. Esperan el culto por Zoom. Ahora, si una persona está enferma, no puede por alguna circunstancia, bien, está bien. Pero la verdad es que el creyente debe congregarse. El creyente necesita congregarse, necesita adorar juntos. ¿Sí? Ahora, el líder, lo que hoy llamamos líder, el líder está impulsado por creencias que lo conducen a la ¿qué? A la acción. O sea, un líder tiene que tener creencias que lo impulsan. Y esas creencias convertidas en convicciones se vuelven acción.
Ahora, ¿una persona con convicciones puede tener problemas y ataques del enemigo? Claro. Como decimos nosotros en Colombia, a los mejores creyentes y más santos también le roban el celular. ¿Sí o no? ¿O usted cree que no? Hay gente que cree que porque es creyente y él dice, no, ya está exento, no, también nos da gripe, nos enfermamos y algún día vamos a partir. Ahora, pero el creyente genuino es una persona que convierte sus creencias en convicciones. Y cuando esas creencias se convierten en convicciones, esa persona impacta donde está. Se vuelve acción. Mire, al creyente con convicciones no hay que estar empujando para que gane personas para Cristo, para que hable de Cristo, para que enseñe, para que... No, es esa persona que dice, pastor, aquí estoy para servir, ¿qué hay que hacer? Y yo le digo a los pastores, enseñen constantemente, al menos una vez en el año, todas las iglesias deben enseñar sobre los dones espirituales y los ministerios. Porque uno les llega a la iglesia, hermano, ¿usted qué sirve? La verdad es que no sé porque no entiendo qué es eso de servir a Dios. Entonces le digo a los pastores, enseñen los dones espirituales, enseñen qué es ministerio, enseñen la diferencia entre ministerio y don. Que el ministerio es el lugar donde yo ejecuto mis dones. Los dones son las acciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Entonces hay gente que no sirve en la iglesia porque simplemente no entiende los dones espirituales. O la iglesia no tiene ministerio donde ejercer los dones. Entonces es muy importante eso. Ahora, vuelvo a la frase, esta es la misma frase de hace rato. Las convicciones no son meras creencias que sostenemos, son aquellas creencias que nos sostienen. Las convicciones son creencias que nos sostienen. Ahora, Moller dice algo con respecto a esta frase que es bastante importante. ¿Dónde aprende el cristiano sus creencias? Generalmente en la iglesia. ¿Okay? Pero ¿quién debe ser el modelo de él para convertir esas creencias en convicciones? La iglesia, el pastor, los maestros. Por eso la iglesia debe tener pastores, maestros y adoradores, ministros de alabanza, que su testimonio sea impactante. Hace 2 días que llegamos aquí a Perú, venimos para un evento, digo venimos, además de este que es maravilloso, mañana en la noche empieza el primer congreso de Lifeway en Sudamérica, es la primera vez que se hace en Sudamérica, un congreso de Lifeway. Ese congreso se hace en México y en Estados Unidos, pero es la primera vez que se va a hacer acá. Entonces llegué al aeropuerto a la misma hora que llegó la banda musical que viene, que es la de República Dominicana, la de Sara y Jonathan Jerez, es la banda de ellos con todos sus músicos. Llegaron, ellos anoche se presentaron en alguna parte y mañana por la noche se van a presentar en el congreso. Es una banda cristiana con mucho testimonio, además de unas voces preciosas y músicos extraordinarios. Bueno, también está Pepe Mendoza, vienen 2 de Estados Unidos, yo voy a tener una participación por ahí el sábado. Y ese congreso es grande, o sea, ese congreso, la idea es tener la idea es irlo que cada año haciendo un gran congreso donde la IFED presenta sus recursos, pero más que eso, invita a pastores, líderes y de todo. Y una de las cosas que yo he visto en el testimonio del grupo de Jonathan y Sara Jerez es que lo que cantan está bien sustentado bíblica y teológicamente. Porque es que uno escucha canciones que a veces, con todo respeto, el domingo en una iglesia que prediqué, estaban cantando una canción. Cuando terminaron, llamé al director de alabanza y le dije, venga, mijo, le voy a decir una sugerencia, revise bien todo lo que cantan. Porque es que a veces cantamos muchas cosas porque son bonitas, son rítmicas, sobre todo muchas de las que están viniendo del pueblo judío, ¿no? Y entonces esa canción decía, ven Señor Jesús, ven Señor... Mesías, el Mesías, ven, que el Mesías viene, el Mesías llega, el Mesías viene. Y esa iglesia cantando, yo les dije, ¿ustedes son mesiánicos? No, pastor, yo no, ¿por qué están cantando eso? El Mesías viene, el Mesías llega. Y esa canción es linda, es una canción de ascendencia judía. Ven Mesías, ven. Yo le dije, ¿sabe quién canta eso? Los judíos. ¿Respetable? Sí, pero ¿por qué cantan eso? Porque ellos no han recibido el Mesías. El Mesías no ha venido para ellos. Pero las iglesias cristianas lo cantan. Entonces le pregunto, ¿Cristo ya vino para ustedes? Sí, entonces ¿por qué está cantando eso? ¿Sí me entienden? No, los músicos de la iglesia tienen que saber lo que cantan. Hace 3 o 4 años, en plena pandemia, le hicieron una entrevista al cantante de Tercer Cielo, muy querido. Y entonces habló y le preguntó al periodista que si él sabía de teología, que si sus canciones tenían teología. Resulta que él dijo que él no era teólogo. No, yo no soy teólogo ni tengo que ser teólogo, porque yo soy apenas un músico que alaba a Dios y lo hace muy bien. Yo después me conseguí el correo electrónico y de manera un poco arriesgada le escribí. Le dije a mi hijo, yo vi la entrevista.
No, está bien, usted no tiene que tener un PhD en teología, ni una maestría, ni una licenciatura, eso es cierto, pero usted sí tiene que saber teología, porque lo que usted escribe y canta tiene que ser correcto. Entonces, Albert Morrell dice algo, y es que mientras la iglesia del Señor siga creyendo que el único que debe tener una teología correcta es su pastor, se equivoca. Los maestros tienen que tener una teología correcta, los músicos tienen que tener una teología correcta, los que dirigen los grupos de células, los grupos pequeños, tienen que tener una teología correcta. Es decir, ¿y cuándo se forman las teologías correctas? En el discipulado. Hay creyentes que llevan 20 años en la iglesia y todavía creen unas cosas rarísimas que trajeron del mundo. Y uno dice, ¿qué pasó? Dice, no ha habido un discipulado formal. De pronto han asistido a clases, pero no han hecho un discipulado, ¿qué? Formal. La convicción es esencial para nuestra fe cristiana y para el discipulado. La convicción es esencial, no es temporal. La convicción es esencial para nuestra fe cristiana y para el discipulado. Un discipulado sin convicciones no es más que formación académica. Un discipulado sin convicciones no es más que meras creencias. O sea, que la gente se sepa los conceptos, defina, sea, pero está bien. Pero si no vive eso, si no lo experimenta, no hacemos nada. Es preferible un grupo pequeño de creyentes que experimentan su vida cristiana a tener un mundo de gente que no. Y eso es un tema de importancia para la convicción. Ahora, una convicción es una creencia de la cual estamos, ¿qué? Absolutamente convencidos. Suena redundante, un pleonasmo en el idioma español, pero es válido. Una convicción es una creencia de la cual estamos, ¿qué? Absolutamente convencidos. ¿Recuerdan el hombre que fue sanado en la Biblia? Y le preguntaron que si él sabía que el que lo sanó era pecador. ¿Qué dijo él? Yo no sé si es pecador o no, lo único que yo sé. Es más, la palabra en griego es la palabra que se traduce convencido. Lo único de lo cual yo estoy convencido era que era ciego y ahora veo. Listo. ¿Usted sí sabe que el que lo sanó es pecador? Yo no sé. Lo único que yo sé es que era ciego y ahora veo. Listo. Ya. Esto es convencimiento. Las creencias que anclan, amarran nuestra fe son aquellas con las cuales nos comprometemos de manera más apasionada y personal. Las creencias que anclan nuestra fe son aquellas con las cuales nos comprometemos de manera más apasionada y personal, y estas son nuestras ¿qué? Mira, una persona con convicciones ama a Dios. Un maestro con convicciones es ese que se levanta el domingo por la mañana y aunque esté lloviendo, tronando, lo que sea, va a cumplir con su tarea. ¿Por qué? Porque está convencido plenamente que Dios lo llamó a eso. Ah, espera que lleguen 50, llega uno, da la clase con la misma pasión. Eso de que, ay, no voy a cambiar la clase para cuando lleguen 40, no, Señor. Porque si el Señor quiso que ese día llegara uno, es porque el propósito de Dios es para eso. Tengan en cuenta esta frase: Dios nunca desperdicia comida. Dios nunca desperdicia comida. Usted hace un culto y llegan 10 personas. Y entonces de los 10 hay uno que está ahí pensando, ay, qué palabra tan linda, que pensar que no vino la mano Juanita. No, es que no era para Juanita, era para los 10 que están. Porque Dios no desperdicia comida. ¿Usted cree que Dios hace que un predicador prepare una buena comida y Dios espera que lleguen 100 y lleguen 50? No, Dios ya sabe que vayan a llegar 50. Él ya lo sabe. O sea, Dios nunca desperdicia comida. La comida es verdad. Hay creyentes que, yo siempre he dicho que hay creyentes que llegan a la iglesia con sombrilla, con paraguas. ¿Cómo le dicen acá? Paraguas. Llegan con paraguas. Están predicando el pastor y tienen el paraguas puesto. Ay, qué palabra tan linda, qué pesar que la hermana Juanita no vino. Paraguas, para que no le caiga él. Eso no es para Juanita. Se fue. Hebreos 11.1. Hebreos 11.1. Ya vamos terminando. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿La qué? La convicción de lo que se espera. Ese es el pasaje clave que estamos analizando hoy. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ay, gracias, hermano. Entonces, en ese orden de ideas, es muy importante que el discipulado ayude a las personas a tener creencias, a fortalecer su fe y a formar ¿qué? Convicciones. Amén. Formar convicciones.
Voy avanzando acá y después lo mostramos allá. Bueno, este también. Bueno. Ahí está. Ok. Hechos 4:20. ¿Recuerdan ustedes el ejemplo que di de Pedro? Pedro hasta el día de la cruz era un hombre de qué? De creencias. Pero después fue un hombre de qué? Convicciones. Cuando fue llevado frente al tribunal del Sanedrín, frente a los judíos y a los romanos, Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque no podemos dejar de decir lo que hemos ¿qué? Visto y oído. ¿Quién habla es un hombre de qué? Convicciones. Un hombre. No podemos. ¿Se exponía a la muerte en ese momento? Sí. Pero estuvo dispuesto a dar su vida. ¿Por qué? Porque era un hombre de qué? Convicciones. Un hombre de convicciones. Muy bien. Sí. Una verdad creída con convicción es un arma muy poderosa en las manos del que cree. Una verdad creída con convicción es un arma muy poderosa en las manos del que cree. Hay cosas que impactan más en la vida de las personas, que son las convicciones de una persona, la convicción del creyente. El creyente que tiene ese ministerio de visitar los hospitales, va y ora por los enfermos, ora por los familiares de los enfermos. Y usted le puede decir, pero ¿qué sentido tiene ir todos los días a un hospital a hablarle a gente que lo que dicen es sí, lloren por mí porque tienen necesidad? Tiene una convicción, el Señor va a hacer la obra. Puede que en ese momento no, pero tarde que temprano lo va a hacer el Señor. El mejor ejemplo en la historia de las misiones fue ese misionero cristiano que en el siglo XVIII el Señor lo mandó, lo sacó de su casa, lo llevó, y cuando este hombre llega a otro continente y empieza a ministrar, bueno, llega y lo primero que hacen es que le queman el barco, le queman la imprenta, se le enferma la familia, se le mueren algunos servidores, gente que iba con él, coge las casas, todas las casas que construían para hacer su hogar, se las quemaban, es una cosa terrible. Una vida terrible. 7 u 8 años y ni un solo convertido, predicando todo el tiempo. Ni un solo convertido. Y le escribe una carta a sus amigos que lo apoyaban en Inglaterra. Y en esa carta les dice, los problemas se multiplican, la salud se deteriora, cada día tenemos menos provisiones, nos queman las casas, nos quemaron la imprenta, nos quemaron todo lo que trajimos. Por lo tanto, uno esperaría que dijera, por lo tanto, mándeme el pasaje que me devuelvo. ¿Sabe qué dice? Por lo tanto, debemos seguir adelante. Por lo tanto, debemos seguir adelante. ¿Qué pasó en los meses siguientes? Primer convertido, segundo, tercero, 25 años, tradujo la Biblia a 25 idiomas, dejó más de 25 hospitales, tradujo en la Biblia tratados, multiplicó, creció la iglesia, dejó una enorme cantidad de obreros en ese país. ¿Porque era un hombre de qué? Si hubiera sido un hombre de creencia, se volvió el tercer año. Yo no sé si llega al tercero, pero era un hombre de qué? Convicción. El primer convertido a los 8 años. Voy cerrando con la parte de la cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión? Es la forma en que una persona, una cultura o una sociedad percibe la realidad del mundo. Eso es cosmovisión. Todos tenemos cosmovisiones y el creyente tiene que formar convicciones en medio de su cosmovisión. ¿Sabe que el mundo hoy nos está diciendo qué es lo que tenemos que creer y cómo es el mundo? Esta semana, entre los artículos que escribí, hablaba acerca de la importancia de formar chicos con creencias, con convicciones y no solo creencias, porque el mundo le está diciendo de que hoy no hay creencias firmes. Es más, le dicen, usted cree tal cosa y este cree otra, está bien, los dos tienen razón. Usted dice que es bueno y este dice que es malo, los dos tienen razón. Y le dicen tolerancia, aceptación, inclusión, y entonces todos nos sentimos contentos. Todos felices y contentos porque estamos en una sociedad donde todo el mundo se respeta, todo el mundo ya. Pero según la Biblia, lo que es bueno y lo que es malo es malo. Un chico cristiano que va al colegio o a la universidad y allá le enseñan que no hay verdades absolutas, que no hay bueno ni malo, sino que eso depende de cada uno porque es relativo y subjetivo, ese creyente, si no va con convicciones, va a llegar a la casa diciendo, oye, aprendí allá que sí, se puede ser de tal cosa, si uno quiere ser otra, si quiere cambiar de sexo, lo que sea. Eso está bien, porque eso es respeto, eso es tolerancia. Y le dice el papá, ¿y tú qué piensas de eso? No, que está bien, a mí me parece correcto, vivimos tranquilos en el mundo. No, eso no es correcto. ¿Dónde está? En la Biblia. La Biblia dice que es malo, que es pecado. Listo, se acabó. Ya. Sencillo.
Y él se va a dejar influir por ese pensamiento, no. Si tiene convicciones, no. Si tiene creencias, lo va a cambiar. Porque le llegan los argumentos del mundo. Y el mundo hoy se lo quieren imponer a la sociedad, por la televisión, por los medios de comunicación, por las redes sociales, lo que sea. El creyente tiene que tener creencias tan firmes que se volvieron convicciones, que el creyente establece claramente qué es correcto, qué es incorrecto en su cosmovisión. Así los demás piensen lo contrario. Así los demás piensen lo contrario. Es muy importante. Es muy importante. Ante la decisión, el cristiano todos los días toma decisiones, ¿sí o no? Pena de muerte ya, sí a la vida, no al aborto, o al contrario. El creyente está frente a decisiones morales todos los días. Y este creyente se pregunta, Cookie, ¿qué toca hoy? O sea, ¿para qué lado nos vamos? Una persona de convicciones no hace eso. Una persona de convicciones la tiene clarita. La tiene clarita. Ya sabe qué creer frente a la pena de muerte, ya sabe qué creer frente al aborto. Eso no depende de quién se lo diga, si los medios de comunicación, no, la tiene clara. Finalmente, una cosmovisión centrada en Dios lleva todo problema, asunto o preocupación cultural a someterse a lo que la Biblia dice. Una cosmovisión centrada en Dios lleva todo problema, asunto o preocupación cultural a someterse a lo que la Biblia dice. Ahí no depende, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? El creyente siempre debería remitirse a la Biblia. ¿Recuerdan cuando Pablo? Todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo ¿qué? Edifica. Hay gente que se defiende solo con lo primero. Decide hacer un negocio si es lícito. Otros van de si es lícito y si es conveniente, pero el creyente tiene que ir entre lícito, conveniente y edificante. Si lo es, va. Si no lo es, no. Estas dos imágenes finales. El discípulo no solo sabe, el discípulo ¿qué? Hace. Porque un discípulo que sabe mucho pero no hace. Vosotros me llamáis Señor, Señor, pero no hacéis lo que yo ¿qué? Os digo. Entonces la pregunta es, ¿cómo se llama a alguien que sabe pero que no hace? Pues discípulo no. Seguidor, conocedor, simpatizante, llámelo como usted quiera, pero discípulo no, porque el Señor dijo, me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo digo, entonces no son. Señor, en tu nombre echamos fe, el Señor dijo, no los conozco. El discípulo no solo sabe, o sea, el discípulo tiene que saber, pero no solo sabe, sino que el discípulo lo da todo por convicciones. ¿Sí ven al hombre cargando su cruz? Toma tu cruz y sigue. O sea, el creyente sabe que hay que pagar un precio. El discípulo sabe que hay que pagar un precio. El discipulado debe formar a las personas para estar dispuestos a pagar el precio. El Señor no dijo, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, páseme la que yo la llevo. Por lo menos en la Biblia que yo leo, dice, el Señor dijo, tome su cruz y sígame. O sea, el Señor no le va a llevar la cruz. El Señor va con él. La promesa no es que el Señor le va a llevar la cruz, la promesa es que el Señor va a estar con él. Pero ¿quién va a llevar la cruz? Si a un nuevo creyente no le enseñamos desde el principio que la vida cristiana trae desafíos, angustias, dificultades, hermano, el día que se le aparezca la primera de esas cosas, se viene a tierra. Vuelve atrás, porque le enseñaron que la vida cristiana era de gozo. Venga, lleve, casa, carro, beca, propiedades, venga a prosperar, usted va a empezar a conseguir de aquí en adelante, vea. Usted no va a tener problemas, en el Señor todo es maravilloso. Pues sí. Pero ¿quién le dijo que usted no iba a enfermarse, que no iba a tener angustia, que no se iba a quebrar en la pandemia? ¿Quién no le dijo a usted eso? Yo siempre he dicho que el peor motivador de la historia es el Señor Jesucristo. Porque a los discípulos antes de irse les dijo, en el mundo tendréis aflicción. Él nunca les dijo que esto iba a ser fácil, les dijo que esto iba a ser complicado. Y Pablo le ayudaba en eso. Pablo le dijo a su discípulo, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Sufre penalidades como buen soldado. O sea, ellos de motivadores no tenían nada. Si hubieran motivadores se morían de hambre. Porque ni Pablo ni Cristo motivaban a la gente. Permítame cerrar compartiendo entonces que nosotros como socios estratégicos de Sociedad Bíblica del Perú, en esta área, y reitero,
Me parece maravilloso que ustedes puedan acceder a los recursos que produce la Sociedad Bíblica, tanto sus Biblias como otros materiales. Y una de las opciones que nosotros tenemos para ustedes son la serie de discipulado y formación. Lifeway durante años ha producido muchos recursos que son muy conocidos en el mundo. Nuestro gran nombre obviamente es una marca de nuestras Biblias Holman, pero el otro lado que nosotros producimos para más de 43,000 iglesias bautistas en los Estados Unidos. Digo bautistas porque la mayoría de los clientes son bautistas. Producimos para muchísimas iglesias del mundo recursos. Uno de nuestros libros más vendidos en toda la historia se llama Mi experiencia con Dios. Acaba de cumplir 27 años y todavía se vende. Vida discipular, mi crecimiento en Cristo, en manos de la gracia. Y en los últimos 5 años decidimos hacer un proyecto, y digo decidimos porque yo formo parte de ese comité, de crear un material de discipulado que pasara por la prueba en iglesias hispanas en los Estados Unidos, que fuera creado por iglesias y pastores exitosos en el discipulado. Se invitó a pastores con mucho éxito en el discipulado, que han demostrado la eficacia, y se les juntó y se les pidió que hicieran un trabajo de un nuevo material. Hicieron un proyecto que se llama Serie Unidos. Esta serie ya tiene 5 paquetes enviados. ¿Qué significa 5? ¿Me permites eso? Gracias. Este es uno de la serie. Aquí tenía el otro. Gracias. Ese primero que ustedes ven ahí se llama Serie Unidos en Jesús. Este es un material de discipulado que tiene 6 cartillas. Cada cartilla tiene entre 5 y 6 lecciones, más o menos son 35, 36 semanas. Algunas iglesias toman más porque las lecciones a veces son extensas, ¿verdad? Maravillosas. ¿Qué cosas ha cambiado en este material? Este era el mismo material del Caminar del Discípulo, pero el Caminar del Discípulo tenía un costo de aproximadamente $32, $33. Era un poquito más grande y el diseño y todo. Y se transformó en este formato para que todos los formatos sean similares, y este ahora se llama Unidos en Jesús, el mismo Caminar del Discípulo. Tiene 3 características. La primera, tiene un modelo pedagógico detrás, el modelo pedagógico del aprendizaje significativo de David Ausberg. El modelo de aprendizaje significativo lo que dice es que para que una persona aprenda algo, ese algo tiene que ser llevado a la práctica de manera inmediata. Por eso todas las lecciones acá tienen para la semana al menos 3 actividades, 3 temas que la persona debe desarrollar entre semana para ejercitar el contenido. 2, segunda característica, todos estos materiales están acompañados ahora de algo que hace 5 años no tenían. Todos los materiales que se compraban de Lifeway había que comprar por aparte los videos. Todos los videos eran por aparte. Entonces, el material este material puede estar en 20 algo de dólares, pero por aparte había que comprar los videos. Los videos acompañan cada lección. Pues resulta que ahora los videos están incorporados. El anterior presidente de la compañía, el doctor Eric, dijo un día: ¿por qué estos libros se venden sin material? Le dijeron: porque los costos son muy altos, los videos valen 3 veces lo que vale el material. Y le dijeron: si los incorporamos perdemos dinero siempre. Y él dijo: no importa, porque el Señor nos va a bendecir por otra parte. O sea, producir estos materiales con los videos vale mucho más de lo que se lo compran las personas. Ni siquiera sacamos costos de producción. ¿Por qué? Porque es para servir a la iglesia. Entonces, la serie completa tiene un código. Cada libro tiene un código, pero dentro de cada lección hay un código. Y usted accede a los videos de 6 o 8 minutos que explican la lección. Y aquí lecciones centradas en Cristo. Ejemplo, el número 6 de esta lección me encanta. El número 6. Este es discipulado básico. Que un creyente aprende cómo empieza la vida cristiana, cómo seguir la vida cristiana, cómo aplicar las verdades a la Biblia, de la Biblia a la vida. Y el último es: todos venimos al mundo con una misión. La misión. Que los creyentes muchas veces pasan 10 años en la iglesia y no saben cuál es la misión que tienen. Ya en las primeras semanas le dice cuál es su misión. Después vino el segundo material de la serie, que es Unidos en el Evangelio. Ya es un material más pesadito, más de contenido, más carnita, ¿cierto? Ese es muy bueno. ¿Dónde se puede utilizar cualquiera de estos materiales? En la escuela dominical, en grupos pequeños, en células, en casas de hogar, de reunión, de oración, lo que sea. En discipulado personal, en discipulado que se puede dirigir a grupos grandes, en discipulado 1 a 1 o auto, porque está diseñado para que la persona... El mismo libro es manual, o sea, no tiene que tener un manual, el mismo libro es manual. Entonces, el segundo es Unidos en el Evangelio, ya empieza a presentar cómo Cristo aparece en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y el mensaje de salvación.
El número 3 es Unidos con los Héroes de la Fe. Este ya tiene 7. Este ya tiene 7 libros, ¿cierto? 7. Quiere decir que esta serie es para enseñarle a las personas, a todos, cómo Dios se fue manifestando a los hombres de la Biblia hasta los primeros cristianos y cómo todos ellos tuvieron una relación con Dios. Entonces estudia la Biblia, la vida de Abraham, de Moisés, de los primeros discípulos y todo lo demás. Una serie maravillosa para que la iglesia aprenda acerca de los hombres de Dios, cómo amaron a Dios y cómo le sirvieron a Dios, unidos con los héroes de la fe. El cuarto se hizo para los jóvenes. Es esta serie, pero diseñada para jóvenes, con lenguaje de jóvenes. Se llama Perfiles. Es el que viene en formato negro. Totalmente transformado, cambiado. Es basado en personajes de la Biblia, pero es para jóvenes. Discipulado o fundamentación cristiana. Fundamentación más que discipulado para jóvenes. ¿Se llama qué? Perfiles. Los ejemplos y todos para jóvenes. Y el año pasado lanzamos el año pasado, la serie Unidos en la Fe. Esto sí es doctrina pura. Doctrina pura. Eso sí es teología. Por eso se evita que sea para los nuevitos. Esto ya es para gente que tiene un poquito ya puede comer carne, ¿cierto? Ya puede digerir mejor. Doctrina pura. Entonces el tema es como la redención, la iglesia, qué es ser cristiano, la santidad, la vida de Cristo, la cristología, todo lo demás. Entonces, en esas otras ideas, este material, o estos materiales, corresponden a una serie, por eso dejamos para el final, mostrarles a ustedes que pueden acceder a estos recursos. Todos estos recursos cumplen con el propósito de lo que dijimos en la conferencia, y es que el discipulado, ¿qué? ¿Es qué? ¿Recuerdan la palabra que usamos al principio? Proceso. ¿Es un qué? El discipulado es un proceso. ¿Que empieza y termina cuándo? Empieza en el nuevo nacimiento, pero no termina hasta que el Señor nos llame a su presencia, ¿vale? Entonces, esta serie es doctrina pura. Hay iglesias que dicen: yo quiero enseñar a la iglesia doctrina, las doctrinas fundamentales, pero bien centradas en la palabra. Y estas son 8. Son 8. Estos son 49 semanas. Un año completo de preparación. Muy bien. Y viene, este es Perfiles, no este es de jóvenes. Y viene para este año, al final del año, el sexto de la serie. Son 6 años. O sea que si una iglesia dice: quiero tener material, ya. El azul también. Si usted quiere evaluar en su iglesia, estudiar con sus líderes y después ver, les doy ejemplos de Colombia. Aquí están los hermanos de la iglesia o la misión Clamor de Medianoche. En Colombia, una de las iglesias que más usa es Clamor de Medianoche. Muchos, ustedes también aquí lo usan. Usan estos recursos. Hay una iglesia que se llama Idelán en Bucaramanga, que tiene como 120 personas estudiando todos los recursos. Y hay otra iglesia en Popayán que visité el domingo pasado, también tiene. O sea, lo último que hace es que la iglesia, los precios son tan económicos, porque apenas valen unos pocos. Cada libro vale apenas unos pocos dólares, no sé la equivalencia, pero son menos de $4. Cada 2 meses o cada mes y medio. Vale mucho menos que una hamburguesa, pero alimenta el espíritu. Entonces las iglesias lo que terminan haciendo es que los hermanos tengan su propio libro para ir estudiando. Y esa es la dinámica. Pero si usted como líder o pastor que nos está viendo, que nos está escuchando, lo quiere robar, acérquese. Y a futuro lo podrá adquirir por individuales también, porque nosotros lo ponemos a disposición individual. O sea, usted puede decir: sí necesito, pero de la serie Unidos en Jesús, pero necesito apenas del número 1 tantos. Se puede. Va a poderse, porque están así. Las iglesias no piden el paquete completo para el creyente, sino que van pidiendo por de acuerdo a su necesidad. Entonces eso está posible. Muy bien. ¿Alguna pregunta o alguna inquietud? ¿Dudas? ¿Dónde las encontramos? Aquí. Aquí usted va y allá lo tiene. Todos los materiales están... Todos esos materiales los tienen aquí, sociedad. Sí, claro, la sociedad bíblica los tiene. Todos los libros. No todos, creo que me dice la hermana Rosa, que están haciendo un pedido y van a traer otros que no tienen. Pero Unidos con Jesús y Unidos con los héroes, otros sí los tienen. Es más, subimos ejemplos ahora. Sí. Pero los otros ellas los van a traer para tenerlos acá. Los van a traer ya inmediatamente. Entonces, si no hay más inquietudes o preguntas, yo tengo 2 preocupaciones. La primera, o todo quedó claro o nada quedó claro. Hace varios años fui a dar una conferencia en la zona selvática de Colombia, en Cartagena de Chairá. Empecé a las 8 de la mañana con un grupo de pastores, un curso de hermenéutica y exégesis bíblica, y todo el día trabajé con pastores y pastores y como a las 4 de la tarde, ya terminando la primera jornada, les pregunto: hermanos, me he hecho entender,
¿Ha quedado claro? Y una hermana levantó la mano. Digo, pastor, yo esta mañana le entendí que usted se llama William Castaño, de ahí para acá no le entendí nada. Entonces yo había decidido nunca más volver a preguntar. Pero me alegra mucho, hermanos, que lo hayan podido comprender, entender. Les animo, el discipulado es la clave del crecimiento de las iglesias. Ahora, si usted tiene una iglesia muy fuerte en evangelización y no tiene consolidación o discipulado fuerte, pierde todos los esfuerzos. Ahora, usted puede tener mucha fuerza en discipulado, pero no tiene fuerza en evangelización, pues también, ¿a quién va a discipular? O sea, hay que buscar el equilibrio entre evangelización y discipulado. Pero mire, el pasaje clave para esto es Efesios 4. La tarea de los que Dios constituyó, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tiene como fin perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Un auténtico discípulo no lo es hasta que no se reproduce en otros discípulos. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, pastor William. De verdad que importante. Muchas gracias. Gracias por el tema compartido. Nosotros continuamos entrenando y equipando a la iglesia, ¿no?, para servir al pueblo de Dios. Respondiendo prácticamente a la pregunta del hermano, nosotros tenemos en la tienda las 3 series: Unidos en el Evangelio, Unidos en Jesús y Unidos con los Héroes. Los tenemos disponibles y el día de hoy van a tener un precio especial, un 30% en las cartillas que usted solicite. No puede adquirir toda la serie o puede adquirir también de manera individual. Y lo demás, que está muy interesante, Unidos en la Fe y Perfiles, vamos a solicitarlo. Si usted tiene un pedido, un requerimiento especial, yo le voy a pedir que al finalizar pueda acercarse a mis compañeros promotores de Lima, Luis Miguel, levante su mano, o Clara Zamudio, están ahí en la parte de atrás. Por favor, acérquense con ellos, indíquenles en qué material está interesado, en estos 2 exactamente, Perfiles para jóvenes y Unidos en la Fe, y qué cantidad aproximada para nosotros tomar nota y poder solicitarlo. ¿Estamos? Amén. Muy bien. Algo para complementar también, nosotros, como le dije al inicio, hace 2 semanas hemos presentado la Biblia del Discipulado. Esta es una herramienta maravillosa que complementa también y tiene temas para grupos de estudio que también le puede ayudar a usted a desarrollar. Estos temas abarcan discipulado, relaciones interpersonales. Aparte de ello, tiene también 15.700 notas de estudio, concordancia, índice temático. El día de hoy también lo va a poder adquirir con un 30% de descuento. Por supuesto. Ok, y un último anuncio. ¿Cuántos ya vienen participando de los webinars, de las conferencias que tenemos los primeros lunes de cada mes? ¿O ustedes recién están viniendo por primera vez? ¿Cuántos han venido por primera vez? Ok, bueno, bienvenidos. Les comentamos que Sociedad Bíblica viene desarrollando una serie de conferencias los primeros lunes de cada mes que tiene que ver con equipar a la iglesia para el ministerio. Nosotros ya a partir de 2 años estamos con estas conferencias. Son desayunos, conferencias, y tocamos diferentes temas, equipando para el discipulado también, reconciliación, adoración, servicio, y invitamos a especialistas en el campo, en cada uno de estos temas. El día lunes, es el primer lunes de mayo, vamos a tener nuestra conferencia Equipando para la Evangelización, con 3 expositores: Pastor Andrés Cerón, el director de Sociedad Bíblica, Pablo Gutiérrez, y el pastor Jonathan Schelge. El ingreso es totalmente libre, a partir de las 9 de la mañana, 8:30 en realidad, porque compartimos un desayuno, ¿no? No tiene ningún costo. Entonces usted puede venir 8:30 de la mañana, servirse el desayuno y luego participar a partir de las 9 en la conferencia. Y también pueden invitar, ¿ok?, a personas, a discípulos, a toda la iglesia. Eso es abierto para toda la iglesia: pastores, líderes, discípulos, obreros, toda la iglesia, ¿ok? Finalmente, esta conferencia y todas las conferencias que realizamos se quedan grabados en nuestro fanpage de Sociedad Bíblica Peruana. Usted nos puede buscar en Facebook como Sociedad Bíblica Peruana Oficial,
y va a encontrar las grabaciones. Asimismo también en nuestro canal de YouTube de Sociedad Bíblica Peruana. Síganos en las redes y también compartan acerca de ello. Muchísimas gracias, que el Señor los bendiga. Gracias también a los que han estado conectados. Que Dios los bendiga, y también para ustedes vamos a tener un descuento especial si nos escriben por internet. Terminamos el día de hoy, estamos despedidos. Bendiciones.